Buenas tardes. El Ministerio de Cultura y Juventud, mediante la Benemérita Biblioteca Nacional de Sinavi, les da la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio del ciclo Tiquicia Pop, que realizamos gracias al apoyo y colaboración de Víctor Fernández. Para nosotros, que como biblioteca tiene la Fonoteca Nacional, es muy importante la recuperación, la conservación y la difusión de la música costarricense. Y tener estas actividades son realmente pues muy importantes, muy valiosas, porque además nos permiten tener a los artistas, tener a la gente que ha formado esa historia musical en Costa Rica y que a través de estos videos que quedan a partir de las actividades, se va formando esa historia musical que permanecerá en la biblioteca como los otros documentos que tenemos, y que muchísimas veces todo lo que ellos comparten con nosotros nunca queda en un libro. Entonces, ¿cómo vamos a pasar a las futuras generaciones, a las presentes y futuras, realmente esta historia de lo que ha pasado en la música nacional? Así que agradezco muchísimo, muchísimo a don Víctor Fernández, a El Guato, muchísimo. Es un gusto tenerlos aquí. Un agradecimiento a mis compañeras de la Fonoteca, Iliana Ulate, Margot Rodríguez, Mariana Solano y Elizabeth Rivera, y a nuestros compañeros, don Francisco López y Saúl Guerrero, que nos colaboran. Y hoy, bueno, en este segundo conversatorio estoy seguro que vamos a conocer muchísimo de rock para el pueblo y con El Guato, y que son cosas que van a permanecer, y que como la memoria la formamos todos, hoy ellos están colaborando a formar esta memoria. Entonces, muchas gracias y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañan presencialmente, a los que sigan la transmisión en vivo o a quienes posteriormente vean el video. Igual el video después va a permanecer en la biblioteca para quienes quieran venirlo a ver. Muchas gracias y le doy la palabra a don Víctor. Bueno, buenas tardes. Como les decía doña Laura, mi nombre es Víctor Fernández y les damos la bienvenida a esta segunda fecha de Tiquicia Pop, que es este ciclo de conversatorios que hemos estado haciendo aquí y que pues me siento muy complacido de que los estemos desarrollando. Este es un proyecto que nace del interés en preservar, rescatar la historia oral que acompaña a la música de Costa Rica, con el valioso aporte, sin duda, de la Biblioteca Nacional y del equipo de la Fonoteca. Yo no tengo en serio suficientes palabras para resaltar el valor enorme del trabajo que hace la Fonoteca y todo el equipo que trabaja ahí. Es un trabajo muy minucioso y muy dedicado para rescatar, resguardar y sistematizar pues el sonido de Costa Rica, no solamente música, sino también otro montón de posibilidades, así que me parece espectacular lo que hacen y ojalá estemos más conscientes de este trabajo porque es valiosísimo. Este ciclo, su propósito es darle voz y permanencia a los relatos que rodean algunos de los discos más significativos del rock y el pop costarricense. Historias de creación, amistad, esfuerzo y arte, que durante años se han contado en tertulias, en camerinos y en ensayos, pero que pocas veces se han documentado formalmente. Como periodista he tenido la fortuna de cubrir la música costarricense durante más de 25 años y de escuchar muchas de estas vivencias directamente de sus protagonistas. Por eso quise compartirlas con una audiencia más amplia y al mismo tiempo contribuir a que queden registradas para futuras generaciones. Le agradezco especialmente a doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, por su respaldo desde el primer día que vine aquí con esta idea, y al equipo de la Fonoteca, que hace un trabajo, como les digo, muy valioso para preservar la identidad sonora de Costa Rica. Esto lo iniciamos en septiembre con el grupo Tango Indie y revisamos su disco ¿Dónde está si no es aquí?, que estuvo pues una sesión llena de anécdotas y recuerdos. La pasamos bastante bien y ya está respaldado y el video lo pueden ver en cualquier momento con el
el respaldo de la biblioteca. Y hoy vamos en este segundo capítulo con un disco que para mí es esencial, no del rock de Costa Rica, sino de la música de Costa Rica en general, que es Rock para el Pueblo del Guato. Este es un disco que se lanza en el 2000, aunque se empezó a grabar, digamos, 2 años antes. Con Giovanni Durán, que es el cantante del Guato, yo he conversado incontables veces en tertulias que se extienden por horas, en todo tipo de establecimientos heredianos. Nos topamos por todo lado en Heredia. Y yo es un músico que entiende muy bien lo que implica ser independiente, lo que es crear desde lo cotidiano y hablarle de frente a su generación y a otras generaciones. Hoy tenemos la dicha que lo acompañen los músicos que fueron parte de esta grabación y que fueron parte de la alineación del Guato en estos años formativos: Andrés Bissell en la guitarra, Eric Montero en la batería y Pablo Mendoza en el bajo. Juntos, ellos 4 le dieron forma a un sonido enérgico y popular que convirtió al Guato en una de las bandas más queridas y reconocibles de nuestro país. El disco que hoy nos convoca nació de manera independiente y pronto consiguió distribución a partir de una compañía discográfica, en un momento en que pocos grupos locales lograban acceder a ese tipo de plataformas. Tiene canciones como Evolucionar, Ladrones y Policías, El Comando VG, Mer, Ganador Perdedor, Te diré te quiero y Linda Costa Rica. Rock para el Pueblo es un referente y ante todo a mí casi me parece que es un disco de éxito. Es un disco que en cualquier momento que suene, mucha gente conoce las canciones de memoria. Bueno, de nuevo, muchas gracias a los 4 por estar acá. No sé, yo sé que ustedes, si bien solo Giovanni es el que está, digamos, en el grupo en este momento, y bueno, que ha sido su miembro permanente desde que el grupo inició, pues ustedes siguen en contacto, ¿verdad? O sea, tanto así que si no, no todos los grupos uno logra sentar a los exintegrantes en una misma mesa, ¿verdad? Y ese no es el caso. Hasta donde yo puedo decir, y ustedes me lo confirman, pues ustedes siguen teniendo una relación bastante cordial, ¿no? Sí, en realidad tenemos un chat que se llama Los Tíos en WhatsApp y yo creo que nos hablamos todas las semanas, ¿verdad? Es un chat bastante movido. Entonces, no, nos guardamos primero que todo mucho cariño, casi que familiar, y, y estamos bastante en contacto todos. En el caso de Pablo y mío, Pablo es mi padrino, más, nada más para que le hagan ahí números. Eric y yo pasamos haciendo negocios de vez en cuando con nuestros emprendimientos y yo siempre estamos en contacto en la música toda la vida. Entonces, creo que sí, es bastante cordial. Ese nombre del chat nació de que cuando empezó a salir WhatsApp, yo tenía un hijo, fui el primero de 3 hijos. Entonces, todos se convirtieron en tíos, digamos, de mi hijo. Entonces, el primer nombre que tuvo el grupo fue Los Tíos. Y por eso me quedó. Y ahora todos tenemos hijos, pero en ese momento eso fue la idea del chat. Y hay una foto, te lo voy a enseñar, que cuando hicimos ese grupo. Es porque también nos vimos en Concepción de San Rafael y hacía mucho frío. Entonces parecemos 4 viejitos. Los 4 tíos, entonces. Esa foto está de que hicimos ese chat, ¿verdad? Nunca la hemos cambiado. Antes de hablar del disco, que vale decir que este es mi copia, digamos, de aquellos años, ya está toda... un disco, ustedes se dan cuenta que uno lo escuchó porque usualmente se le quebraba la caja y ya andaba como medio traqueteado. Este disco se escuchó bastante, ¿verdad? Porque era el tipo de disco que uno lo andaba hasta en el bulto, ¿verdad? Para andarlo oyendo en otras casas. Y este disco, pues, llevó calle. Antes de hablar del disco propiamente, pues tenemos que hablar del Guato y de un poco, vamos a repasar el génesis del grupo. Yo creo que hablar del Guato y hablar de Giovanni Durán pues son sinónimos, ¿verdad? Y la mayoría de la gente hace ese tipo de asociaciones. Yo incluso oído gente que habla de Giovanni, le dice el Guato, yo no sé siquiera si saben cómo se llama. Pero bueno, empecemos por vos, Joa. Vos venías de distintas experiencias musicales, recordamos muy bien a Niño Problema, por ejemplo. ¿En qué momento es que el Guato empieza a tomar esta identidad y un poco cómo es que se echa a andar la banda? Bueno, Giovanni Durán ahí para servirles y para toda la gente que nos está viendo por el Facebook Live, agradecidísimos con la Biblioteca Nacional, con Víctor por tomarnos en cuenta. Es un gran honor para nosotros las palabras que dijo acerca de la música y que sigue diciendo acerca de nosotros como personas y como banda. Resumen, tenía una banda que se llamaba Niño Problema,
como era bastante inexperto en el tema de la música, tocábamos como 40 covers y cuando un guitarrista dijo que se iba a salir de la banda, yo dije, se destruyó la banda y se deshizo la banda. Y después quedé yendo a los conciertos y buscando gente para hacerme una banda que un día, porque vi un perro en la portada de un periódico muy famoso, había una niña que iba para la isla de la isla de Chira a Punta Arenas a estudiar y entonces estaba subiendo una panga y vio un perro todo desnutrido. Y yo, qué guatillo más, pobre ese guato. Y digo yo, qué bueno, me va a hacer una banda que se llame El Guato, no Los Guatos, nada en plural, sino entonces a partir de ahí la banda existió antes de existir. Todos los músicos y los compas que me topaban en San Pedro, ¿qué más? Armamos una banda y en San Pedro, ahí por la calle La Amargura, y todos los fines de semana salía con alineación, pero cuando llegamos a ensayar no existía. Eso fue, bueno, el Niño Problema murió en enero del 96, el último concierto en La Rana, y el Guato inició en mayo del 97, entonces fue como un año ahí en Andares. La primera vez que logré que gente, pongámosle entre comillas, seria, ahora, fuera a ensayar, fue con Pablo, con Bernal, ex guitarrista de Los Mentados, y con un man que se llamaba Alejandro, de una banda llamada la 473 de Heredia. Bernal, digamos como que rehicieron Mentados y se fue para allá, y Alejandro le gustaba más el grunge, entonces, me topaba mucho a Eric ahí en Mosaicos y decía, ¿qué, madre? ¿Cuándo me va a dar un chance ahí en la banda? Y no sé qué, y ahí se dio la oportunidad. Luego Andrés fue recomendado por nada más y nada menos que por Moritz de Bufo. Casi nadie. Y a partir de ahí es la alineación, tal vez no la inicial, pero es la alineación que hizo la banda El Guato. Bueno, la casa donde vivía Moritz, ¿verdad? Era un lugar donde ensayaban muchos grupos en aquellos tiempos, ¿verdad? De la escena underground. Entonces, nosotros, no me acuerdo por qué motivo, y empezamos a ensayar ahí también. Y fue uno de los primeros lugares donde iba Eric a ensayar, era un sótano, y ahí conocimos a Andrés, ¿verdad? Que tenía amistad con toda la gente de Desamparados, ¿verdad? De este lado de la fortuna. Y pues ahí fue donde se hizo, digamos, el conecte inicial que derivó, digamos, en el grupo que formamos nosotros cuatro, ¿verdad? Mi entrada fue así. Y un día fui a un baile ahí en Jardín de Tibás. Y sin querer entré a ver qué había y nunca se me olvida, estaba tocando hormigas en la pared. Y cuando yo iba a tocar hormigas en la pared, yo dije, yo quiero ser parte de esto. Entonces los escuché a ellos tocando, nunca se me olvida, Quítate la paja, y tocaron Dem Bones y algo así de Alice. Entonces, como me gustó tanto el grupo, los empecé a seguir en los conciertos. Íbamos a Cus, no me acuerdo dónde más fue que los vi. Por aquí, ¿dónde era Giovanni? Que había un bar aquí, que era un segundo piso. Entonces, hice contacto con Giovanni y me di cuenta que mi primo, Billy, tocaba con Giovanni. Entonces, ahí fue cuando conocí a Giovanni y nos hicimos compas. Entonces, en las fiestas que nos pasábamos todos los días, yo le decía, Giovanni, yo me compré una batería ahí, vajilla, pero ¿cuándo me da oportunidad? Y el man, un día de estos, y un día de estos. Y un día de estos me dio oportunidad. ¿Y ya tocabas batería a ese punto? Sí, tenía batería, pero ni le cuento, o sea, algo pésimo. Pero me dejaron ensayar con ellos y Giovanni dijo, no, pero tiene actitud. No tocaba nada, pero le pone ganas. Y por eso me dejaron. Y al que sigue, le puso un poquito más de ganas. Y ahí se fue haciendo la fuercita. Pero fue como por rebote. Ahí estuvimos. Sí, en mi caso yo ensayaba con una banda de grunge que se llamaba Musak. Ahora todo el mundo tocaba grunge. Y de casualidad el baterista que era Steven era hermano de Sergio que tocaba en UFO. Entonces en algún momento dijimos, no, ¿por qué no ensayamos donde Moritz? Porque la batería había que armarla a pedazos. Entonces Steven tenía unos pedazos que funcionaban mejor que los de Moritz y entonces se armó ahí un vejestorio de batería ahí entre los dos. Entonces las bandas ensayábamos ahí en el sótano de Moritz, pero ahí también ensayaba Mods, que a veces, y un montón de grupos. Los papás de Moritz eran muy... Le era un búnker, pero ahí ensayábamos.
Porque era así un búnker. tenían mucha paciencia, entonces nos recibían a todos, no pagábamos nada, nadie pagaba nada. O sea, Moritz ponía el sótano por puro amor a la música. Entonces, en una de esas me quedé por ahí y creo que me dijo Moritz, estos más del Guato ocupan un guitarrista, ¿usted qué se manda? Y yo ahí sí, déles mi número, y creo que fue Pablo que me llamó. Sí, el de la casa, exactamente. Y yo no conocía a ninguno, eso es lo más vacilón. Entonces yo entré al grupo sin conocerlos, totalmente. Sí, en la época inicial hubo algunas personas, ¿verdad? O algunos miembros que estuvieron de forma temporal, ¿verdad? Pero que fue hasta creo que para mediados del 98, que ya nosotros 4 fuimos los que quedamos, ¿verdad? Antes tenemos un saxofonista, Bernie, que creo que estuvo en alguna parte hasta antes de la grabación, época de la sí. grabación. Dice Andrés que no nos conocía cuando entró a la banda. Nos conocimos como un año después. Llegaba y tocaba, ni hablaba. Tocaba de lo más bien. Y nosotros nos íbamos contentos. Y ahí el mae decía, va a llegar ese mae. Sí, sí. Estuvimos a punto de echarlo como 3 veces, pero se quedó. Él sí era bueno, pero no compartía. A ver, todos, a lo que entiendo, pues venían de grupos que como buena parte de las bandas de esa época tocaban covers. Esto nació desde el inicio como un grupo de música original. O sea, esa fue, digamos, la idea desde el inicio, que fuera ya para darle rienda suelta a la creatividad. En toda la vida tocamos no una versión, sino un cover, que fue Creep. Y lo tocamos como en 2 conciertos grandes. Creep de Radiohead. Lo demás eran versiones como Te Quiero y Linda Costa Rica, que son versiones hechas por nosotros, bueno, acomodadas, pero covers solo tocamos Creep y creo como 2 veces. Lo demás, desde el primer día, era original. Sí. Acomódese lo que hay. Era prohibido, básicamente. Era como una regla de nosotros de no tocar covers. Te diré Te Quiero ni siquiera existía cuando nosotros nos juntamos. O sea, no estaba ni la idea ni nada. Fue que iba a haber un concierto en Tamarindo y a mí como que me sonó la guitarrilla y una canción hay música en la playa. y yo íbamos a ir para la playa. Bueno, mae, montemos esto solo para llevarlo ahí a tocarlo en esos chivos y ya. Pero cuando regresamos era... Como en un ensayo, bueno. Había que tocarla ya después de ahí en adelante. Linda Costa Rica, pues sí, es lo mismo, y una versioncilla, Ladrones y Policías, la canción nació en Niño Problema. La idea de mezclar una canción punk con una canción infantil de la, 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 la. Ahí yo monté esa de Ladrones y Policías y a partir de ahí sí, solo canciones originales. Si fuera a decir cuál fue la primera pieza, ¿cuál fue entonces? Ladrones y Policías, o sea, ya que ya venía como heredada de Niño Problema. Es que como antes de que entrara Andrés y Eric, había regresado Billy y Jesse, que estuvo al final de Niño Problema, con ellos fue que yo monté las ideas que yo traía, que eran Comando, Ganador Perdedor, ¿verdad? Linda Costa Rica, Ladrones y Policías, y yo creo que más bien el Pipi Punk. No Linda Costa Rica, sino Evolucionar, creo que podría ser esa la primera. Tal vez, sí. Sí, bueno, yo no la tengo ahí como un orden específico, pero venía, digamos, como que con Billy, Jesse y Pablo y yo habíamos medio montado esas varas. Incluso debutamos tocando el cover de Adelita, de Todos Tus Muertos. Qué mal recuerdo. Yo creo que cuando entramos Andrés y yo, en cierta forma tropicalizamos el grupo porque ellos eran más tirados al punk y Andrés y yo llegamos a meter la charanga. Entonces empezamos a meter cumbia y reggae y el ragamuffin, como hacía Todos Tus Muertos. Entonces esas eran las ideas que llevábamos, tocar algo diferente. Y tras de que lo que hacía Giovanni era súper diferente porque eran canciones que nadie más hacía y con música extraña, le metimos ese sabor extraño y resultó cosas que creo que eso fue la ciencia del grupo, que hacemos cosas que nadie hacía. Ya después llegó un montón de gente a mezclar y a tocar cumbia con punk y cosas así con reggae, pero creo que al principio nosotros nos atrevimos a hacer eso y eso fue lo que a la gente le gustó. El cambio de tiempos, el cambio de ritmos y esa variabilidad que la gente al principio creo que fue lo que llamó la atención. En algún momento, alguno de ellos, no recuerdo cuál, me dijo, yo entré y yo no entendía nada de esa vara. Yo no entendía, yo nada más le daba lo que usted decía que había que hacer. Sí, en realidad los primeros años, Víctor, por ejemplo, del 97, de esta
de mayo del 97 a mayo del 98, la gente que estuvo fue muy intermitente. Por ejemplo, sí, estuvo Billy Camacho, estuvo Jesse, con el que trabajamos algunas de las, digamos, maquetas de lo que luego hicimos ya pues más en forma cuando entraron Andrés y Eric. Y digamos, ustedes 4, ¿cuándo ya es que ya dicen, ya estos son los que quedamos? ¿Cuándo se dieron cuenta que primero, ya era? ya cuando yo agarré confianza, como al año, les digo yo más, el problema que tiene este grupo es el saxofón. Nosotros tenemos que quitar el saxofón y esto va a cambiar. Entonces, de verdad, apartamos el saxofón y la cosa levantó. Inmediatamente, fue como de inmediato que empezó a levantar y ya empezamos a tener química y a comunicarnos tal vez mejor. Entonces, yo creo que ese fue como el momento, ¿verdad? Donde sale el saxofón y ya ahí como que quedó la cosa. Después tratamos de meter otra vez un saxofonista y no funcionó. En realidad lo sacamos casi que en la grabación. Dijimos, no, vamos sin saxofón y somos un cuarteto ahí extraño. Es que yo siempre he pensado que en la música con los grupos, y también me pasa con el grupo que estoy actualmente, un grupo de covers, con gente muy tuanis y con las que quiero mucho también. Llamamos los Black Dogs Band para que nos busquen y todo, la promoción. El tema es que yo siempre he pensado que para usted tener una banda es como tener una relación de pareja. Puede ser la más linda, la más mejor cuerpo, la mejor más dinero y todo, pero si no hay química, no pasa nada. Y nosotros en un punto, que no sé en qué momento fue, hicimos química y entraron tecladistas, percusionistas, una exnovia mía tocó flauta traversa en el disco, llegó otro man que tocaba de todo tipo de bichos hubo, pero siempre la química de nosotros se mantuvo intactas al final, y el último chivo, que si no me equivoco, fue en una recaudación de fondos en el estadio de Estadio Heredia, que fue que la tarima se nos estaba cayendo y ya dijimos, no, ya nos estamos cansados. La última vez que tocamos juntos, aún así teníamos la química y aún así éramos los mismos 4 que pasamos de vidas extrañísimas por todo lado, porque las penurias que pasamos, si yo le cuento las de Salvador y las de Guatemala, o sea, con los chunches, fuera de un penthouse, sin saber dónde vamos a dormir, es muy triste, pero estaba la química y siempre creo que estuvo súper bien, y eso fue lo que mantuvo unidos durante tanto tiempo, y hizo que hiciéramos música sin ser músicos tan allá, que nos hizo música que a la gente le gustara porque teníamos esa química que hacía que estuviéramos juntos. Yo siento que a partir de que entró Andrés, el grupo se ordenó mucho, no solo por el talento, digamos, como guitarrista, sino porque las canciones que eran una ilusión empezaron a tomar forma. Y cuando nosotros de tocar una versión rarísima de Mera, a decirle yo a Pablo que haga, no, la vara es tum, 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 y él empieza a seguirlo en la guitarra, y Andrés, y ya las canciones tomaran esa forma, entonces fue como, estábamos, como dice Andrés, un año ahí medio trabados, medio tratando de entender, y cuando ya empezaron a suceder esas cosas ya sobre la marcha, o sea, todo empezó a rodar. En otras palabras, nosotros no teníamos musicalidad de ningún tipo, éramos unos charangueros, y llegó Andrés con cierto conocimiento musical y dijimos, mira, sí se puede hacer algo decente, pero antes de eso, Andrés fue el que, digamos, que nos alineó. Antes de que existiera el disco, era época también en la que todos estábamos descubriendo internet, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que había grupos, y ahí es donde ustedes me van a explicar, o sea, hubo unas versiones de algunas de estas canciones que yo recuerdo haberlas visto en mp3.com o en servicios de descarga, cuando estaba Napster y ese tipo de cosas, que creo que fueron versiones preliminares, ¿no? Antes de eso. No sé cuándo fue la primera vez que grabaron, o cómo fue que anduvo un poco. De repente yo creo que pudo haber sido que, como le estábamos contando antes, que para grabar este disco nosotros tuvimos que primero grabar de noche, de madrugada, para que la hora fuera más barata, y segundo, recoger platilla por aquí y por allá. Entonces ya estábamos en el estudio y pedimos permiso de sacar unas 5 canciones que no estaban ni masterizadas siquiera, en audio, casi que ni mezcladas, para hacer un EP que se llamaba Para Evolucionar, y a partir de ahí sacar un poquito más de plata, y puede ser que esas hayan sido las que fueron a dar ahí. Pero también grabamos el concierto del Camaquiri, la presentación Rock para el Pueblo, y entonces, bueno, a pesar de que ya habíamos estrenado disco y de todo, todavía no éramos tan buenos, y entonces habían ahí ya
muchos accidentes musicales en estas versiones. Sí, de hecho, digamos, los fondos que nosotros, los que costeamos el disco y todo, fue producto de los mismos conciertos que teníamos en aquel momento, que iban subiendo, ¿verdad?, en cantidades, y de ahí casi que no nos repartíamos ni nada, ¿verdad?, de las pequeñas ganancias que recibíamos, y todo lo íbamos guardando justo pensando en la idea de hacer un disco, ¿verdad?, con todo el material que teníamos. Creo que teníamos, si acaso, 14 canciones, era el total de canciones, y creo que entraron como 10. 12, ¿no? Tiene 12 y, Creo que sí, sí. 12 y la del perro. Digamos. Ah, Entonces, sí, mi perro. sí. Son 12. Es que Mi Perro es porque sí la íbamos a grabar y sí existía, pero no nos alcanzaba la plata para grabar una más. Entonces, y ya el arte Y ya estaba el hecho. arte, claro. Entonces, ma, ¿qué hacemos? Yo me pongo al perro a Pequeñín, les presento a Pequeñín, ¿verdad? Que es el de la portada. Es el mismo de los ladridos de 15 segundos. Yo me pongo a Pequeñín ahí a ladrar 15 segundos. Porque para esa época estaban muy los samples de Sublime, de Beastie Boys, de Todos Tus Muertos. Entonces había era muy tuanis hacer varas rarísimas. Digo, parece a propósito, digamos, ¿verdad? Si no fuera porque uno se sabe todo este cuento, es un track de un perro ladrando que tiene mucho sentido dentro de todo el entorno del disco, ¿no? Sí, pero esa canción, Mi Perro, sí existía y fue de las que quedó fuera porque Quedó fuera. no logró entrar. Sí, sí. Es un B-side. Ok, digamos que ya ustedes tenían las piezas y dicen, ok, vamos a grabar. Van al estudio Audioarte. ¿Cómo es que llegaron a Audioarte? No sé cuántas opciones para grabar había en ese momento como para que fuera ese en el que se decidieron. Creo que cotizamos Marsol o empezamos a ver con Marsol, pero al final lo que nos llevó a Audioarte fue una amiga de Eric, ¿verdad? Irene Bustos, en esa época era secretaria de Audioarte, trabajaba con Carlos Domínguez. Entonces nos cotizamos y dijimos, no llegamos. Y el fin de semana no llegamos al costo. Entonces nos dicen, bueno, se puede grabar entre semana de noche y el guachimán lo graba. El maestro es el que ya sabe usar el equipo y el man lo graba. Y no es vara. Estamos hablando de Alejandro Trujillo, Sí, que sí, es el ingeniero de maestro sonido. nos grabó y digamos, en esa época tomábamos más que ahora. Entonces yo llevaba vino por bici con cacique y compartíamos y así grababa el man. Y un par de noches terminó jodido, Yo averiado recuerdo grabando. que nos lo vendieron como que era un ingeniero de sonido cubano que acaba de llegar al país y que tenía mucha experiencia en música tropical. Eso fue lo que nos dijeron y nosotros, todo bien. Una de las primeras preguntas que nos hizo, no recuerdo si fue Alejandro o si fue Carlos Domínguez, es ¿y quién es el productor del disco? Y nosotros ni siquiera sabíamos que para grabar un disco se ocupaba un productor. No teníamos ni idea que era un productor, nosotros nada más íbamos a ir a grabar lo que tocábamos. Entonces, al final lo produjimos nosotros y todo lo que se hizo ahí fue lo que creímos que era lo correcto en su momento, ¿verdad? O no, nada más estábamos haciendo récord de lo que había. Al ser el MAE esto es algo técnico ahí de la guitarra, al ser él en teoría un ingeniero de música tropical, no tenía experiencia grabando guitarras eléctricas, nunca había grabado una guitarra eléctrica. Entonces el MAE me dijo, y yo tampoco, ¿verdad? Me dijo que pegara la distorsión directo a la consola, que es, o sea, cualquier guitarrista eso es prohibido. Entonces se grabó esa guitarra que es literalmente un cucarachero, porque no tiene el sonido que da un amplificador, ¿verdad? Que es muy importante en una grabación. Entonces, al final sonaba tan feo que grabamos una segunda guitarra con un amplificador que me prestó Montero, por cierto, un Roland JC 120, un chuzo, y se grabó esa en otro canal. Y al final, todas las cosas pasan por algo, ¿verdad? El sonido de la guitarra del Rock para el Pueblo es una combinación de esas dos guitarras que lo hace muy particular. Usted no va a encontrar ese sonido en ningún disco porque lo grabó alguien que no sabía que estaba grabando guitarras. Entonces, es una vara ahí como Es un interesante. feliz accidente. Sí. digamos. Sí, digamos que en aquellos tiempos tampoco había mucha opción, ¿verdad? En estudios estaba, bueno, Marsol, que no me acordaba que existía para ese tiempo, estaba Radio U y Audioarte, ¿verdad? Pero Era yo me como había peleado con Vladimir. era el estudio más top, ¿verdad? En aquel momento. Creo que en algún momento pensamos, sí, también en Radio U, pero como que no teníamos muy buen ambiente para Teníamos grabar muy buen ambiente. en Radio U con Leo León. León. Sí, con Leito sí, teníamos buen Este, ambiente. y bueno,
al final decidimos ahorrar un poco más, ¿verdad? De lo que estábamos guardando para tener la oportunidad de grabar en el lugar más top, ¿verdad? En aquel momento. Si van a ir a buscar el sonido de guitarras del Guato en los programas, la guitarra del Guato, el rock para el pueblo, no va a aparecer porque fue inventado por Andrés. Si en el 3050 se pone de moda, fue Andrés Whistle. No, y también los instrumentos que teníamos no eran así, ¿verdad? Como muy pro, ¿verdad? Yo tenía un bajillo ahí, Yamaha, y creo que la guitarra de Andrés era una Washburn ahí. Al final, y también, ¿verdad? Uno decía, no, es que cómo voy a grabar con este gajo, ¿verdad? Y pedí una guitarra prestada que era el mae de, ¿cómo se llama la banda? ¿Los compas suyos? Nexo. De Mario Nexo. De los Bayar. Ajá, de los Bayar. Y me prestó una guitarra que creo que era hecha por Manrique Guido, era, que hacía instrumentos custom aquí. Y una embarcada, porque la guitarra tenía Floyd Rose y yo nunca había tocado una guitarra con Floyd Rose, entonces igual, ¿verdad? Fue una pareja, mejor hubiera usado el gajo Washburn. Yo creo que hay una parte que también nos estamos brincando antes de llegar a la grabación, que es el tema del dinero. Nosotros no sé en qué momento le gustamos a la gente, empezaron a ir a los conciertos, y ir a los conciertos, y sacábamos plata. Y no sé cómo. En esa época estaban las páginas que se hablaban de música, de quién le gustaba, quién no gustaba, que era Filtro y la Escapatoria, y qué más otra. Entonces nosotros nos metíamos a ver qué dijeron mal de nosotros. Que decían, A ver qué decían bien, más bien. no, porque siempre decían, es que ese baterista, y es que ese otro guitarrista, que juega bien. Los foros de esas páginas eran durísimos, ¿verdad? Es una vara de viejas locas, man. Sí, yo me acuerdo de esos foros. Nosotros hacíamos capturas y más, lo que pusieron de Filtro y Papillo. Y decíamos, porque en esa época la gente se paraba a la par suyo, tocando su instrumento para llegar a decir, este más es malísimo. O sea, y los propios músicos que no habían hecho la mitad del camino que nosotros habíamos recorrido, yo me acuerdo, sí, verlo aquí. No, de hecho, la Aquí. escapatoria nos iba bien, era 89 decibeles. 89 decibeles la escapatoria. Entonces la cuestión es que en esas paginillas se iba haciendo la fama, y empezamos a hacer plata, y no sé por qué no la gastamos, porque todos nos queremos tomar. Aquí dice que el disco se grabó entre octubre del 99 y marzo del 2000. Eso es lo que dice aquí en el librito. O sea, en realidad son bastantes meses. Digamos. Es que no alcanzó para, digamos, grabamos 2 noches, hacíamos un par de conciertos, grabamos otras noches, otros conciertos, y al final quedamos debiendo y terminamos de pagarlo. Hasta que tenemos de pagar, dijo el máster. O sea, no Sí, sé bueno, hasta hicimos qué. un concierto en la finca para recoger dinero también para el disco, y ese sí fue como el que más plata nos dejó. Creo que eran Desnuque, Mentados, y no sé si Mecatelium. Nexo. Sí, Nexo ahí, porque cuando no nos mete, porque todo el disco lo grabaron con nuestras baterías, instrumentos, pedalera, las castañuelas. Sí. Eso más nos prestaron ahí todo. Aquí Solo le faltó que nos prestaran las romanas ahí del negocio de Bayar. ¿Quién es Carlos Jiménez? Porque se le menciona como producción ejecutiva en el librito. Sí, cuando ya terminamos de grabar, faltaba prensar el disco. Y era otro platal, y ahí sí ya quedamos en la calle, pero ya había un suficiente, ¿verdad?, movimiento que llamaba la atención. Entonces apareció, creo que es un amigo suyo, ¿verdad? Yo, Carlos Jiménez, aparece y nos ofrece financiarnos el prensaje del disco. Que por cierto, este no es el primer prensaje. El primer prensaje era con Esto Café, que fue el que hicimos nosotros, creo que 5, ¿Mil copias? 600 copias fue lo que nos alcanzó con lo que nos prestó ese man. Entonces él es productor ejecutivo, fue el que puso la plata para prensar el disco. Imagínense. Sí, fue solo que le devolvieran la plata. Exactamente. Bueno, cuando logramos pagar el máster y nos lo dieron, ¿verdad? Eso se quemó en la casa de alguien, creo que de Andrés. Yo me encargué de hacer el arte, en Empírico, y ahorita hablamos de historia del arte, y yo fui a una imprenta por la zona de esas roja, que quedan por y ahí para imprimirlo en Cuché 100, que era lo que queríamos que estuviera lo más profesional posible, y ahí hicimos el librito, usted no sabe, con el esfuerzo, nosotros mismos lo armamos, y compramos las cajas de un chino, cuando no eran chinos, y lo armamos, y conseguimos a alguien que nos lo plasticara, porque si no lo plasticaba parecía un disco quemado. La ciencia era abrir papelito. Entonces logramos hacer y sacamos esas copias, no sé en qué día, ni cómo. El do it yourself, tal cual. Sí.
Compramos, o más bien lo llevamos a emplasticar ahí por el emplasticar. Plaza Ahí por González Plaza Víquez, Víquez, sí. Kimi Farm o Kimi, una cosa así. Que un detalle de lo que Andrés estaba contando, Carlos Jiménez nos prestó el dinero sin ningún interés, nada más dijo las primeras copias y digamos estábamos como con él, como aquí están los discos y usted siempre va a ver cuántos se vendieron y toda esa plata va a ser suya al principio. El diseño es de Eric, ¿verdad? ¿También era algo que ya estabas haciendo o ahí fue? Yo soy diseñador empírico toda la vida. Empecé a trabajar a los 19 años en una empresa de rótulos que se llama Pol ahora. Antes era una parte de un nieto. Ahí empecé a aprender a diseñar y de hecho yo en el disco le agradezco a Hipsa, que era un trabajo mío, y a Paul por la ayuda involuntaria, porque en sus computadoras empecé yo los diseños. Cuando salió el Nevermind, si no me equivoco, nosotros dijimos, qué portada tan transgresora. Un chiquito, y de hecho ahí va la historia del lamentico, con el chiquito, pero entonces queríamos hacer algo que fuera brusco, que realmente doliera en los ojos y la gente dijera, puña. Entonces Giovanni se le descubrió, pues eso sí fue Giovanni, dijo, ¿y por qué no ponemos un perro cagando? No sabe, porque hay detalles que se olvidan y como yo estaba ahí en la primera línea de la vara, de la idea, lo primero, la portada iban a ser dos perros copulando. Entonces una vez fui a una cosa que se llamaba el Mercado de las Abejas, ahí en Curriabat para arriba, y habían discos ahí, no sé qué, por cierto, había muchos de Bruno Porter. Sí, Los hubiera comprado todos. El antiguo Excelsior. Sí. Sí, me Entonces acuerdo. ahí había un póster de una banda guatemalteca a blanco y negro y la portada del disco que estaban anunciando, que era tipo aquello que está allá, eran dos, bueno, perro y perra copulando. Y yo les mando una foto, un mae muy jetón por el celular. No, y yo los llamo y le digo, maes, tengo malas noticias. Ya alguien usó la idea de los perros, ya saben. Eric fue y me dice, mae, ¿y ahora qué hacemos? Ay, yo no sé, mae, pongo un perro cagando o algo así. Y solo yo tenía Dicho y perro. hecho. Solo yo tenía perro. Entonces sacamos el perro a cagar y le tomamos una foto. Yo les dije, más, ¿qué le parece esta foto? Buenísima. Y, buenísima. Y se quedó. Sí. Vamos con, entonces vamos al resto de lo que hicimos fue poner un tono sepia ahí para que se viera un poquito más, no sé ni qué. Y el perro es tu perro, entonces, Pequeño. Era pequeñín. pequeñín. Como le digo, es el perro que ladra en la canción 13. Es el mismo, se llama, es la estrella de ese disco. Es un perro insoportable. Ellos fueron a mi casa y lo conocieron. Es un perro agresivo, mordía a todo el mundo, feo, no tenía dientes, le veía la boca apestoso. Una cosa fatídica. Pero bueno, cuando teníamos la portada, vamos con el diseño. Entonces, tocamos en un par de Rofex, el primero fue, y nos fue muy bien. De hecho, yo andaba con esa camiseta Y yo, hace 75 años. no, yo andaba sin camisa, creo. Entonces, ya teníamos fotos decentes para el disco. ¿Qué más delgado ese baterista? Entonces, agarramos las fotos de las letras de puño de Giovanni y agarramos un par de órdenes que teníamos ahí apuntados, de las cancioncillas que teníamos, y lo metimos en el disco. Eso fue lo que hicimos, nada. A mano, sí. Sí, eso es puño y letra de Giovanni, digamos. Todo, sí. Pero no son las originales, son las bonitas. Digamos, yo me dispuse a escribirlas todas bonitas para que se leyeran bien, ¿verdad? Pero no son, digamos, el día que las escribí, ni las arregladas, ni nada. Sino Pasado así a ya. limpio. Ya, entonces. Pasado a limpio, sí, correcto. Ahí, y también hay Y un- también, perdón, el ahora librito que esta hicimos, parte. el librito no está ahí. Ahí está el librito también. Sí, hay un librito, así como que era como así, donde venían las letras que lo regalamos en el concierto de presentación, para recolectar plata. Venían las letras, yo no sé de este manera cómo hizo tanta nitidez, porque las letras ni se ven y están nítidas cuando uno pone la lupa o los anteojos. En Paul compraron una impresora láser muy chusa y ahí imprimimos todas las de Paul. También, bueno, no se ve, pero ahí la gente que lo tiene en la casa o después nos pueden pedir fotos, un perrillo que sale aquí que dice, el guato, este perro fue calcado o delineado sobre el periódico, este fue el perro original, digamos, El que inspiró el... que dio vida al nombre de la banda. Y una lista que está aquí, que sale tachada, y que sí está así, que esta no, y que el pipipón, que el casanada. Es como un setlist, digamos, pareciera así, como Sí, tachado. ¿verdad? eran las que íbamos a grabar o no. Esta es la lista de donde elegimos qué grabar y qué no. Bueno, donde elegimos que nos iba a dejar el dinero a grabar. ¿Y ese perro de atrás, de dónde es?
Ese perro de atrás, no sé, ¿usted también lo mandó? Pero eso no es pequeñín, eso es No, un no, perro, ese perro. es otro perro X. Oiga, y después, vamos a algo que tiene que ver con el disco. Entonces dijimos, más, antes Este del también disco, es, perdón, este es pequeñito también, es ¿verdad? pequeño. Esa es la estrella de ese disco. Sí. Antes, cuando empezamos a tener gente, como yo trabajaba en publicidad, yo dije, más, hay que hacernos un banner. Un banner y hay que pegarlo atrás de la batería para que la gente sepa quiénes son. Y hasta el día de hoy yo tengo grupo y le pongo el banner atrás para que... Eso es mercadeo puro. Y yo pinté yo en mi cuarto y quedó marcada en la pared. Y ese Porque logo yo con se el ponía- perro es A eso diseño voy. tuyo Estaba también. muy pegado el juego de la boca, ¿no se acuerdan? Sí, claro. Un programa de chistes. Y yo, madre, qué chivas de... Salió un patillo así, así. Entonces yo dije, vamos a hacer un perro, pero que parezca la boca esa, pero que tenga los ojos como pillados. No éramos pillones, nunca fuimos pillones. Pero era parte de... Era parte de que se viera borracho, que se viera así. Entonces hicimos ese perro y no sé por qué se quedó, porque después se lo criticaron horrible ellos. Pero ahí quedó. Decía, ma, ese perro, es que yo quedé como resfriado porque me decía, ma, qué loco, ma, yo pensé que era una langosta. Y otro, ma, eso no es de del juego de la boca. Y solo varas así, y yo, Sí. ay, ma, ese cangrejo ya Entonces, no. sí, la inspiración subliminal. Cangrejo, la sí vaca, se notaba. de todo. Sí. Ah, una vaca, La una vaca, la vaca, vaca Lula. parecía la vaca Lula. En otro de los nombres que yo quise preguntar, leyéndome los agradecimientos, que viene pues bastante gente, familias y todo, que ustedes agradecen, pero vienen a Mario, Gabriel y Jorge por la ayuda desinteresada. ¿Quiénes son? Esos son los de Nexo, entonces. Eso es Nexo, sí. Digamos, la batería que yo tenía creo que todavía era láser. Y esos maes eran chiquillos de plata en su momento. Entonces tenían balas de verdad y todo se puso para la grabación. Y los maes tenían carro, cosa que nosotros no. Pues yo tenía un carro café, que no le voy a contar lo que pasó ese carro café, pero ya no, se quedaba varado cada rato. Entonces, esos maes cogían su carro de sus papás y nos llevaban al ensayo y no, bastante. Dice, bueno, el título, Rock para el Pueblo, ahí también dice, gracias a Rafael Parra por la inspiración para la frase. Sí, había una página, pero, o sea, en el puro inicio del internet, frente al local de mi hermana que yo atendía, que era un mini super, trabajaba el señor Eduardo Sánchez, vivía, y él tenía una página que se llamaba Tico Show, si no me equivoco, y él fue como el primero en darme, en serio, usted tiene una banda, ma, yo le puedo hacer un reportaje para la página mía, y no sé qué. Y de verdad nos mandó a hacer una entrevista. El que nos entrevistó fue el papá de Paulo Parra, Rafael Parra. El reportaje del MAE se llamó Rock para el Pueblo. Y yo le dije, esto MAE, aquí está el nombre del disco. Ah, qué bien. MAE, y es vacilón porque, bueno, ¿se acuerda del libro que yo le hablé de música costarricense? Cuando ese MAE explica ciertas canciones, él las explica, o sea, yo no sé cómo hizo para entender eso que ni yo mismo sabía que hice. Y yo creo que el señor Parra también escuchó el disco y él descifró que nosotros estábamos haciendo rock para el pueblo. Nosotros, como digo, la identidad nosotros la fuimos adoptando Giovanni porque él tiene claro lo que quería hacer algo que rayara en lo típico, o sea, que fuera rock y rayara en lo típico. Nadie traía ese concepto, solo Giovanni. Entonces, él nos lo fue explicando, nos fue diciendo, vamos haciendo esto, hagamos así, y lo fuimos entendiendo y nos fue saliendo, pero ese concepto venía de que Giovanni quería hacer algo popular y que se fuera muy nacionalista y que fuera en ese ray. Entonces, cuando salió la palabra rock para el pueblo, la frase rock para el pueblo, quedamos encantados porque era parte de lo que Giovanni nos transmitía y que queríamos hacer nosotros, y ahí quedó, me gustó mucho. Digamos, el disco, bueno, todas las letras son creación de Giovanni, excepto las versiones, porque yo ni siquiera, no son covers, o sea, ustedes versionaron canciones, digamos, conocidas, 3 en específico, que bueno, Te diré te quiero, que es de don Ricardo Acosta, la versión original, El Maicerito, digamos, de don Hugo Acuña, y Linda Costa Rica, digamos que todos la asociamos como una canción típica costarricense, aunque la escribió un nicaragüense, vale decir, ¿verdad? Don Tino López. Hablemos, antes de entrar ya a ver las creaciones
ni siquiera lo puedo separar de música original o no, porque para todos los efectos son canciones originales del Guato también, yo creo, por cómo se apropió el grupo y las hizo suyas, ¿verdad? Pero bueno, repasemos estas tres primero para luego ir hablando de las otras piezas. Te diré te quiero, digamos que ya vimos un poco el génesis casual, pero bueno, bien que mal, es una canción que no es, digamos, de nuestra generación, es una canción Sí. anterior. ¿Verdad? Entonces, un poco también de dónde vino la exposición a una pieza, digamos, que ya tenía mucho tiempo y que estaba hecho en otro ritmo, ¿verdad? Que es una balada, para que terminara, digamos, asumiéndolo ustedes. Bueno, al día de hoy siempre he pensado que subirse a una tarima es más que bajarse del bus o del taxi o del Uber e ir a tocar. Siempre he pensado que al público hay que darle un extra. Y en todos los shows, al menos, o se trató de que hubiera algo. Entonces, si por ejemplo nosotros nos invitaban al, no sé qué, ahí, la fiesta de, por decir ahí ya en San Carlos, algo de la piña, por vacilar tocábamos jugo de piña. O sea, siempre le poníamos como amor, ya sea en el vestuario o en el no vestuario. Ya sea como dijo Erika, poniendo una manta o haciendo algo ahí, cualquier loquera. Sí, entonces cuando nos invitaron a tocar en la playa, como yo siempre he sido fan de la música, o sea, yo tengo muchas hermanas mayores, entonces la música latinoamericana, Camilo Sesto, Leo Dan, José José, etcétera, siempre estuvieron en mi radar. Y entonces yo me acordaba de esa cancioncilla, hay música en la playa, y ese ritmito es como un escasillo. Y yo, madre, ¿por qué no hacemos una versión de esto para tocarlo en la playa? Y los maes, bueno, la verdad es que yo casi nunca les preguntaba, yo decía, madre, aquí traigo esta canción porque no era como, o sea, era, como dijo Eric, ya todo, o el mismo, ya todos habían como agarrado mi ride, mi filosofía, entonces, madre, sí, puede ser una estupidez, pero pues seguro sí les va a gustar a la gente. Y lo hacíamos, ya cuando llegamos a la capital, había que tocarla sí o sí. No está don Ricardo Acosta aquí, o María Estela, ¿no? Bueno, nosotros la grabamos sin permiso. Ok, que eso es lo que voy, la tocaron en la playa y funcionó. O sea, Tuvimos que, porque, o sea, la misma gente que fue a la playa eran los que iban a la finca, y entonces nos pedían la canción. Además de que tocamos los 3 días, viernes, sábado y domingo. Eso fue un Y los 3 días la festival. tocamos, entonces ya la hicimos un hit en 3 días. Bueno, sí, nosotros la grabamos sin permiso, mae, pero y después los permisos. Yo después le pido permiso, busco al señor y le pido permiso, y si dice que no, entonces no la metemos en el disco. Ah. Ajá. Y entonces, bueno, ya al tiempo yo le pedí permiso y me dijo que sí, entonces ya la pudimos incluir ahí en el disco. Con respecto, bueno, no sé si puedo pasar a la siguiente canción. Pablo, iba a decir algo. No, que parte, digamos, de ese festival que menciona yo en la playa, donde surgió la canción, fue un festival que se hizo creo que fue en inicios del 2000, no, ese fue en Tamarindo. Tamarindo, con Donde garbanzos. Era un festival donde casi que todos los grupos que estábamos en aquel momento en la escena fuimos hasta Tamarindo a tocar, y estaba Garbanzos, Hormigas, UFO, mentados. Tropa, Mentados, Broca, sí, y justamente para ese festival fue como que tuvimos, bueno, nos llevó esa idea y surgió justamente cuando ensayábamos en el sótano de Moritz. Entonces ahí fue donde el génesis, ¿verdad? Y bueno, para no pasar de canción, a ver, esta pieza se hizo enorme, ¿verdad? Entonces, sí, yo no sé un poco, son ese tipo de situaciones que son muy difíciles de ver venir, ¿verdad? Pero ya a la luz de 25 años después, un poco, hablemos también de una canción que, si bien ustedes no la crearon originalmente, es indivisible del Guato, digamos, ¿verdad? Es parte de su identidad para todos los efectos, ¿no? Perdón. No, iba a contar el momento, pero no sé si usted lo quiere contar. No, para un par de anécdotas, digamos, por ejemplo, del público, llegó un mae y me decía, mae, viera qué lo que era, estoy oyendo ahí el rock para el pueblo, todo matizado, y veo a mi mamá cantando Te diré te quiero. Y yo, mi mamá, ¿usted está oyendo la música mía? ¿Cómo la música suya? ¿Cómo se sabe esa canción que es del Guato? Ay, solo usted sabe, esa canción es de mi época.
Entonces el mae creía que era original del Guato y bueno, la señora ya la detectó. Don Ricardo Acosta en una entrevista, no me acuerdo si fue en un canal, en el canal, bueno, en X canal, él dijo, o él me contó personalmente, no recuerdo, que a él le decían, bueno, sí, yo soy del grupo Los Gatos, que tenemos canciones como Vete con él y Te diré te quiero. Ah, ¿ustedes tocan la del Guato? No, 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 esa canción es mía. No, pero es que esa canción el Guato la toca. Dice, bueno, sí, sí, nosotros tocamos esa. Bueno, él como es, ¿verdad? De tranquilo y buena gente, como para no hacer ahí eligiendo sus batallas, entonces ese es par de anécdotas ahí con respecto a la canción. Voy a contar esa historia. Nosotros grabamos el disco, estábamos prensando los artes con esa canción grabada. Entonces dijimos, mae, es que después nos ponen una demanda horrible. Vamos a hablar con el señor. Yo no sé quién consiguió el contacto y nos fuimos los 4 a la oficina de EDM aquí en Barrio Escalante. Entonces teníamos cita con el señor y estábamos los 4 ¿por qué? Es que esa anécdota era para meter la canción Te diré te quiero al Tiquicia Rock número 2. Bueno, Eso fue después. pero cuando fuimos a pedirle permiso, No, yo El le pedí disco permiso salió por sin- teléfono. ¿El disco salió sin permiso, don Ricardo? No, Sí. no, no, se ya sí prensó. tenía permiso. No, no, Ok. sí no no. fue que subimos arriba y le dijimos, mae, ¿podemos grabar la No, canción? no, eso fue para el Tiquicia 2. Ya tenía el permiso yo. Sí, sí, porque Tiquicia Rock 2 era BMG. Pero no fue- Lo de Te diré te quiero para pedirle permiso, que yo no sé cómo me enteré de que habían tocado por acá por Costa Rica y busqué el número de Ricardo y decía en el directorio, ¿verdad? Ricardo, no sé qué, y yo lo llamo, aló, don Ricardo, teléfono de la casa. Es que es para pedirle permiso para grabar la canción Te diré te quiero, ya está grabada, aclaro de nuevo. Y me dice, no, no, eso es con Ricardo Acosta, yo soy Ricardo Sosa. Yo era parte de la banda, pero, y usted no tiene el número, así él es amigo mío, papá, don Ricardo, tal cosa, sí, sí, claro que sí, por supuesto, y no me quiere hacer un papelito ahí para, para algún problema, no, no, tranquilo, graben, ya. Y cuando don Ricardo se cuenta que la pieza pegó, luego, todo bien. Hubo Pero un paréntesis, ¿en qué momento fue que el hermano dijo, más bien vengan y yo les para Tiquicia 2. según yo, en mi cabeza, habíamos ido a pedirle permiso para grabarla y él nos dijo, más bien vengan y yo les ayudo a hacer la promoción del disco. No, En mi cerebro, ¿verdad? sí, no. No, de hecho hay un montón de cosas que Andrés está contando que yo, mira qué curioso, qué buena historia. No, para lo de, bueno, ya te diré, te quiero. Hubo un pequeño ahí paréntesis y me dijeron, es que la hija de él está como enojada porque grabaron sin permiso. Y yo, oí, nosotros sí habíamos pedido permiso, era María Estela. Ujú. Bueno, lo siguiente que Eric está contando es que nosotros queríamos estar en el Tiquicia Rock número 2, porque el número 1 le fue muy bien. Me topé a Estela Peralta en el Escondite, que trabajaba Con BMG. con BMG. Le dije que si me podía hacer el favor de llevarle este disco a José Porras. José Porras nos llamó, yo fui y le dije que queríamos ser parte de, me pidió la canción Te diré te quiero y le digo yo, no se puede otra más, es que esa es la de ustedes, la que más ha pegado. Traigan un permiso ahí del dueño de la canción. Y nosotros fuimos a pedirle permiso a don Ricardo Acosta. Don Ricardo, es que usted no tiene, nos puede hacer un papelito ahí, sí, los 4, de darnos permiso por haber grabado Te diré te quiero. Y dice, no, no, tranquilos muchachos, todo bien, o sea, no necesitan. Y nos fuimos, no dijimos nada más. Nos fuimos, madre, qué madre, no nos dio el permiso en el papel, no le dijimos para qué era, porque era la competencia, era BMG. Y después llego yo todo honradillo, y yo, don Ricardo, veas que la verdad es así. BMG va a tirar un disco, se llama Tiquicia Rock, a ellos les fue muy bien, van a sacar 1000 copias, ellos hacen muy buena promoción y nosotros queremos ser parte de. No, no, tranquilo, mejor hagamos algo, vayan ustedes, tráiganse el rock para el pueblo, sacamos 1000 copias de su rock para el pueblo y les hacemos promoción a ustedes y los firmamos. Con Sí, DDM. con DDM, así fue como surgió. Fuimos la primera banda en firmar con DDM porque para ese tiempo solo estaba Papel y Lápiz, estaba Calúa, Calle 8 que estaban pegadísimos. De hecho, una que siempre le cuento con mucho orgullo a la gente es, porque en ese tiempo era una atrocidad venderse, ¿verdad? Más que el punk y que todas las bandas y que independiente. Entonces nosotros dijimos, es que se nos van a, ¿verdad? Ya saben, se nos van a cagar y no sé qué y no sé cuánto. Y en eso le digo yo a esto, ¿usted conoce Calúa? Sí, obvio. ¿Y usted conoce Calle 8? Sí. Si nosotros somos rockeros y conocemos esas bandas, significan que esta gente hace un buen brete, vámonos. Y todo el mundo, sí, vámonos ahí. DDM era
discos del mundo. Discos eso era lo del que mundo, significaba sí, sí, era la de Ricardo Acosta y don Leonardo y Taliansky. Leonardo Taliansky, eran los dos socios. Sí, Alberto, Alberto Taliansky, sí, sí, Leonardo Leonardo sí. era el hijo. Nosotros les decíamos los viejillos de los mopeds. Entonces decíamos, mamá, le voy a visitar a los viejillos de los mopeds y para pedirles algo. Ajá. Y entonces sí, después creo que el siguiente fue Cadejo, ¿verdad? Ajá, ese fue el orden. Pero ya vieron, ellos vieron con nosotros que había un mercado de rock nacional incipiente que se le podía sacar plata. Porque creo que ustedes nadie lo ya, había visto. a esas alturas, el tiraje inicial del disco, que fue muy artesanal, de armarlo ustedes y todo, y ensamblarlo en casa, ya eso ya había desaparecido. Sí, ya- estaba por acabarse. Nosotros les decíamos de porque nos empezaron a dar como 2 centavos de dólar por cada disco. Yo sé que ellos lo pensaron, pero nosotros lo grabamos y nos daban. O sea, yo al día de hoy, no sé si algún día me compré un chicle con lo que vendimos de los discos, aparte de lo que lo ganamos, pero entonces le decíamos de MDM. Porque la publicidad y ¿cuánto nos ganamos? No, hay 24 centavos de dólares de este disquillo. Sí, sin embargo, bueno, es cierto, pero detrás de eso es la puerta. Yo fui con la canción, con el disco Te diré te quiero, bueno, a 103 y tiempo después, Rodríguez, me dice, mae, si usted llegó con esa vara y nosotros hicimos así, lo estábamos vacilando, o sea, el mae me contó y estábamos en la propia emisora y contamos unas anécdotas ahí ya de mi versión más punk contra la emisora y toda la vara. Entonces, este mae me dijo, bueno, usted, y después cuando nosotros firmamos con DDM, nos hicieron una presentación en la que llegó Repretel, Canal 7, en 103, cuál canción quieren poner, y nos empezaron a poner de número 1 en aquello del fan club, y estábamos número 1 así le ganábamos ahí a artistas ahí famosos, internacionales, y estábamos número 1, más De otros, Aquanet, CNC ahí, Music Factory, todas esas varas. Y entonces la ganancia de nosotros por DDM no fue por los discos, sino por la clase la de toda la exposición, promoción y claro, la sí. exposición y las puertas que se nos abrieron. O sea, nosotros llegábamos en un lugar que nos despreciaban a decir, mae, ya está bajando la canción, ¿cuál sigue? Perdón, y hay que resaltar el trabajo siempre de María Estela, que fue un apoyo, no tengo palabras, y también Leo Taliansky, que siempre estuvieron ahí apoyándonos en la promoción, y eso fue invaluable. Uno vacila con lo de los 24 centavos, pero la promoción y que nos hacían y nos ponían a compartir con grupos como Caloa y Calle 8, que tenían una exposición grandísima, y éramos uno más del equipo, No, entonces y yo era puedo muy dar fe valioso. de eso porque yo ya trabajaba en prensa en ese momento y ellos, la verdad es que el trabajo de promoción que hacían en medios de comunicación era muy, muy bueno. Y la paciencia porque éramos difíciles, digamos, literalmente nos creíamos poncillos y rebeldes y costaba arriarnos, y era bastante, yo considero que era difícil trabajar con nosotros y aún así tuvieron la paciencia siempre de andarnos llevando a todo lado. Sí, había muchos programas de promoción en aquel momento, ¿verdad? Los más pegados eran A Todo Dar y TV Mejenga. Y en ninguno de los dos quisimos ir y era que nos anunciaban mañana Y el va a estar programa el número Guato. 1, claro, en rating Sí. y todo. De hecho, cuando firmamos, Pablito, con base en lo que Pablo está diciendo, cuando firmamos, me dice, bueno, ¿qué quieren ustedes o qué no quieren hacer? No queremos ir a TV Mejenga y a todo dar. ¿Algo más? No queremos ni agua de las montañas Fiji o las islas Fiji o lo que sea. Solo no queremos ir a todo dar ni a TV Mejenga. Yo llegaba allá de DM. ¿Qué? Giovanotti. Ya esta semana sí, me decía María Estela, ¿sí van a ir? Yo, no. Y Alejandro Rueda, incluso estando Alejandro Rueda ahí en DDM, ¿qué, Ricardo? ¿Cuándo me mandas estos muchachones allá para el programa? Yo me echaba una risa, y Ricardo, sí, un día estos te los mando, un día estos te los mando. Giovanni, por favor, mi hermano, ¿cómo no me vas a ir a TV Mejenga? Yo, no, don Ricardo, las condiciones que pusimos eran esas dos y nunca fuimos. Y una vez nos anunciaron, obviamente, en A Todo Dar, no fuimos. Lo vacilón es que a mí se me hizo un fenómeno por ser de Heredia. En Heredia ese día se fue la luz y nunca nadie supo si el Guato se presentó o no en A Todo Dar. Y me decían, mae, no pude verlos. Y yo, mae, nosotros no tocamos ni íbamos a tocar. Mae, pero, bueno, y que se fue la luz, entonces nunca se supo en Heredia si el Guato tocó en A Todo Dar, pero no. Pero esa vez sí tuvimos problemas serios con la disquera porque hicieron video de presentación y te decían, oye, y anuncios en el
salía, oye, aquí el Guato, y estábamos número 1 en 103 y en box, que box es otra historia. Pero 911. 911. Pero no fuimos nunca ahí, pero fuimos a Mujeres del 2000. Fuimos a Teleclub. Fuimos dos, bueno, Teleclub no sé, pero... Así todo lo de Canal 13. Sí, sí, todo. Solo nos faltó ir a Antorcha, ya ni existía. No, sí, Canal 13 hacía unas varas en las tardes y íbamos. Fuimos a Buen Día, con Edgar Silva varias veces, y todo el mundo dormido, y ahí estábamos nosotros. Fuimos bueno, lo único que fuimos más comercial fue 7 días, que ahí sí estuvo. Con Ana Cecilia, y fuimos con Ana Siete Cecilia estrellas. Ortiz, en Canal 13 Ana fuimos con Cecilia Ana Ortiz Cecilia compartíamos Ortiz, experiencias, compartíamos experiencias, Cantinflora. pero a todo dar y te venga, y tal vez no sé. La verdad es que no era nuestro target y estábamos bien con lo que estaba sucediendo en las emisoras juveniles. La otra canción, digamos, es Linda Costa Rica también, que es una canción pues, del repertorio tradicional costarricense en el sentido más clásico y que pues, también ustedes la toman, no para interpretarla tal cual, sino que más bien es una reinterpretación de la letra, ¿verdad? Y es mostrar, digamos, como la otra cara de la moneda, digamos, de lo que Linda Costa Rica representa, y más bien es como de pasarla por un filtro brutal de realidad, ¿verdad? Entonces, hablemos un poco también de cómo fue que esa canción llegó a ustedes. Linda Costa Rica, para mí, bueno, o sea, yo estaba molesto o incómodo de que la juventud pensara que el folclore era ridículo y que era polo. Y me parecía que la gente, a pesar de que dicen que Costa Rica es una mezcla de cosas, de que tenemos una cosa aquí, una cosa allá, o lo que sea, siempre, al final de cuentas, no somos una copia de tal país, sino somos la mezcla de todo eso y lo autóctono. Entonces yo estaba molesto porque la gente pensaba eso y yo dije, quiero encontrar una forma de que esta gente se enamore de su folclore. Y buscando pues el ritmo punk, hay una canción folclórica con una letra de denuncia social en la que se sintieran, ¿verdad? Rebeldes, revolucionarios. Entonces así fue como logramos que la gente, al menos en nuestro entorno, le agarrara amor a la vara, tanto así que bueno, metimos la canción Bomba, que es un vals criollo, participamos en el Festival Grano de Oro precisamente con esa canción. La canción El Maicerito, que era de un señor que nadie conocía, y lo de Linda Costa Rica. A nuestros conciertos no había concierto donde llegaran con chonetes y banderas. Entonces yo pensaba, misión cumplida. Sí, era bien particular lo de los chonetes, empezó a ser como un movimiento ahí de cuando tocábamos nosotros se veían chonetes, era vacilón. Interesante. Luego, Rock folclore. No, pero vale decir que, perdón, que ese no solo de folclore, aquí estoy hablando un poco de mi interpretación y estando escuchando el disco en estos días otra vez, que es, bueno, en el caso del Maicerito, en el caso también de Bomba, de Don Elías, también son estas visiones de contraponer, digamos, la vida tradicional, un poco hasta de campo y todo lo demás, digamos, con la vida citadina y con esos contrastes tan fuertes, ¿verdad? Entonces, de hecho ya pasando a estas dos canciones, por ejemplo, digamos, a Bomba y a Don Elías, son canciones en realidad bastante trágicas, ¿verdad? Entonces, muy... Angustias y paisajes, era la inspiración de digamos, yo. ¿verdad? De que terminas un poco, ¿verdad? Compungido porque sí son historias desde un tratamiento, digamos, que uno lo podría ver en el trabajo hasta de Miguel Salguero, otro tipo, digamos, de folcloristas, pero llevado, digamos, a una realidad muy, muy fuerte, ¿verdad? Andrés acaba de decir algo y me siento agradecido que lo tenga presente y lo mencionara. Yo estaba o sea, mi libro favorito de la vida es el cuento de Angustias y Paisajes. Entonces siempre me quedó como esa narrativa, ¿verdad? Y de la gente humilde, de que le pasaban chascos y que le pasaban cosas. Con respecto a Linda Costa Rica, tengo como 3 ahí mini anécdotas que supongo que a ellos les pasaban también, que alguien les decía tal cosa. La número 1 era que una señora en el periódico, la sección Cartas de La Nación, decía, Guido Sáenz, haga algo al respecto, no pueden hacer esto con canciones que son casi un símbolo nacional y no sé qué, y sin saber que más bien la intención de nosotros era otra. Esa es una. Luego otra,
una señora que era maestra de un sobrino mío, profesora, en el barrio me dijeron, esa doña está diciendo cosas ahí de la canción Linda Costa Rica, y de a partir de ahí nunca le volví a hablar. Hasta ahora que ya casi está de partida, digo yo, pobrecito, voy a perdonarla aunque ella ni sepa. Entonces ahora la saludo. Y la tercera fue Carlos Álvarez. Iba con Eric, ¿iba yo o con usted? Yo iba con Eric, Eric yo no se acuerda, ya le vi la cara. ¿Quién es Carlos Álvarez? Yo iba para, ¿Para comer con arriba? Eric para Radio U o algo así, y íbamos oyendo esos programas de la tarde, Manicomio de la Risa o lo que sea, y entonces dice, es que es que esos muchachos jóvenes que por hacer una gracia de estas se pueden pasear en una canción tan importante, tan hermosa como Linda Costa Rica, es gente que se cree ya con esas influencias, Influencias inglesas, dijo el mae. sí, influencias inglesas y gringados y no sé qué. No. 3 meses después. Amigas y amigos, aquí en la Teletón de Alajuela, una banda que representa a Costa Rica y sus más grandes valores, con ustedes el Guato. Carlos Álvarez es el mae del Manicomio de la Risa, el que presenta Sí, ahí todo ese no, tipo no de sé cosas. quién es, no sé en cuál programa está ahora, sí. Fue divertido y la verdad, pues en su momento el mae tenía una percepción y todo bien con eso. Pero la intención, como dicen, la intención de nosotros es otra, entonces nada más nos reíamos. Hablemos de, bueno, el disco para mí, y en el mejor sentido lo voy a decir, esto es un batido musical, digamos, ¿verdad? Ahí hay un montón de influencias que uno logra identificar sabiendo, digamos, de dónde vienen ustedes y si tiene, por ejemplo, elementos de folclore marcados, pero incluso musicalmente hay canciones que yo digo, es que esto suena metal, Es ¿verdad? que Es que esto suena punk, ¿verdad? Y hay mucho ska, ¿verdad? Entonces, un poco también el coser esa fórmula, hablemos de eso, porque realmente es un disco muy, muy interesante y que se nota que se nutre de un montón de lugares distintos. en esa época en particular estaba más marcado como lo que veíamos cada uno. Entonces, Pablo escuchaba punk melódico, Eric era metalero, yo era como escacharanga y yo escuchaba de todo, pero sí estaba como muy marcado. Entonces, Eric siempre cuando estábamos tratando de hacer algo, Eric influenciaba para que tirara algo de metal, entonces eso se mezclaba en la música. Entonces, eso es una representación de nuestros gustos musicales en ese momento. Estaba marcadísimo Eric, que se creía cholo metal, y Papillo punk rocker, entonces rocker. es una buena mezcla. Sí, en mi caso estaba muy influenciado. Tiempo después me di cuenta, y la gorra que ando lo dice todo. Una canción como Mer, Sí, o sea, usted no oye a los fabulosos Cadillacs, tal vez, por decir alguna banda, profundizar en el rap o auténticos decadentes o algo así. Y entonces yo siempre, de alguna u otra forma, me di cuenta después que Beastie Boys era mi banda favorita. Y si ustedes escuchan los discos de Beastie Boys, es eso, es lo que les dio la gana. Y cuando estos man, yo digamos, por ejemplo, llevaba una idea de una cumbia y este man salía, man, metámosle ahí como si fuera corn y no sé qué, yo feliz. O sea, más bien alimentaban ese espíritu de querer hacer algo súper diferente o mezclado. Y es vacilón, parte de, digamos, de lo que importante de la historia del Guato es que cuando nosotros iniciamos, nosotros no nos catalogábamos como ska. De hecho, usábamos, bueno, la palabra hardcore, ska punk, hard skunk, así. Y después decían, es que, ¿verdad que ustedes son una banda de ska? Es que los queremos contratar para no sé qué. Es que ocupamos una banda de ska para que no. Y yo, ya después como go with the flow, ya. Y si ustedes creen que mereces ska, dele. No importa, no me va a poner a pelear. Y ese símbolo, esa palabra, nos dio un lugar muy importante. claro, ¿no? Y incluso para iniciar franquicias de conciertos y todo a partir de eso. Ahora que mencionaste Mer, y si quieren empecemos por ahí, vamos a hacer un poco en desorden, distinto a cómo viene la orden de canciones en el disco. Que vale decir, y eso traía esa duda, yo estaba escuchando el disco, así como viene, pero por ejemplo en Spotify viene en otro orden las canciones. Sí, y yo no supe. ¿A qué Perdón, se yo debía? quería decir algo respecto a la cantidad de ritmos que hay en el disco, guardando las distancias y con muchísimo respeto, ¿verdad? No crea que voy a hacer, pero yo siempre he catalogado, he visto el disco como el re, ¿verdad? O sea, como le digo, con toda la distancia, de que la gente de Café Tacuba en el re hizo lo que les dio la gana. Y todo es diferente, no es nada igual. Y también salió en esa época, antes de nosotros, el Dale Aborigen. Y yo decía, esta gente hace lo que les dé la gana,
hagamos nosotros lo que nos dé la gana. Inventamos un término que le pusimos el cumbiacor, que era una canción cumbia hardcore, y siempre la idea de hacer algo que los demás no hubieran hecho y mezclando ritmos que nada que ver, y era parte de eso. Al principio, como dice Giovanni, uno justificaba el nombre, somos escados, no somos escados, no somos, y luego, no, digan lo que quieran, como dice yo. Con MER, M-E-R, a ver si me acuerdo, si no me corrigen, era las iniciales escritas en el baño, ¿verdad?, de Movimiento Estudiantil Revolucionario, y que abajo alguien le había puesto un montón de estúpidos revoltosos. Era así, tal cual, ¿verdad? Sí, correcto. O sea, es una canción muy divertida desde ese punto de vista, pero también, primero porque es muy descriptiva, uno se imagina toda la escena, digamos, incluso en el baño y todo, pero es una canción que es ácida, digamos, un poco al movimiento estudiantil, que yo recuerdo también, lo viví mucho estudiando en la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, ¿verdad? Y que, bueno, le generaba a algunos estudiantes, dicen, no, yo no soy parte de ese ride, ¿verdad? Y esta canción le entra a eso, lo cual incluso cuénteme un poco la reacción que pudo haberse dado, digamos, de parte de la gente que estaba metida en movimientos estudiantiles, especialmente universitarios en esa Sí, época. es extraño. Yo no sé en qué momento nos llamaban tanto a las semanas U. O sea, éramos como grupo de planta, como Sonámbulo hoy, o Cocofunca. Siempre estábamos en la UCR, siempre estábamos en la UNA y nunca nos pasó nada, ni nos dijeron nada. El punto es este. La canción se escribió hace 30 años. Cuando yo venía saliendo de la juventud, en mi época era súper satanizado el comunismo y la izquierda. Estábamos mega adoctrinados por Estados Unidos. Entonces, ahí, digamos, incluso hoy, cuando yo la canto, digo, debe ser de alguien que se inclina por la, y no digo nada, porque dice la palabra izquierda, y reconozco el error, pero o sea, estamos hablando de un chamaco de hace 30 años, ¿verdad? Entonces, ese es como, digamos, un error histórico, el cual, pues, desde la ingenuidad fue escrito. Entonces no pasa nada y por dicha no pasó nada. Incluso por ahí después empezaron a mencionar que fachos y no sé qué. Yo, mira, soy eso y cómo se hace para hacer eso. ¿Cómo me pone usted una etiqueta de algo que yo ni sé cómo se hace para hacer eso? O sea, no invente. Entonces, bueno, Comando tiene otra historia importante. Una vez fui al baño de la villa, decía MER, decía Movimiento Estudiantil Revolucionario y abajo decía montón de estúpidos revoltosos. Me dio demasiada risa, me hizo mucha gracia, porque yo siempre fui de la idea de que si uno quiere hacer un desmadre o una revolución o algo, que no tiene por qué ir a quemar llantas, no tiene por qué bloquear, no tiene por qué ponerse agresivo. Entonces, yo siempre, MER para mí era revolución sin violencia. Para mí, ese era el estandarte de la canción. Revolución sin violencia, eso es todo. Tal vez lo enfoqué mal o lo escribí inmaduramente y además solo describí el momento en el que yo estaba ahí. Es por ahí donde tiene así como su parte under. Creo que en algún par de conciertos alguna vez pasó que había alguien con una camisa de Che Guevara y casi que ¿verdad? Echando fuego por los ojos. Y casualmente el movimiento under había mucha gente de izquierda, ¿verdad? Y entonces tal vez fue algo que como dice yo, ingenuamente se escribe en su momento y resulta que parte de nuestro público estaba ahí. Entonces después nos tiraban ¿verdad? Un poco, pero creo que todo el mundo después entendió que era algo inocente. Ahorita que estás con el micrófono, hablemos del riff que tiene MER, porque Sí. uno lo reconoce al kilómetro, digamos, ¿verdad? Es posiblemente los riffs más reconocibles yo creo que el cancionero del rock en Costa Rica, entonces me interesa saber de dónde vino. Recuerdo que me compré un pedalillo, ¿verdad? Ya cuando empezamos, porque uno empezaba solo con un pedal y después empezaba uno a ver, "Mae, ¿qué será eso que tiene ese mae ahí? ¿Por qué tiene ese montón de pedales? ¿Para qué serán?", ¿verdad? Y entonces empieza uno a entender, porque no sabíamos nada, o sea, sabíamos muy poco de los artilugios de la música, ¿verdad? Y me compré un pedal, que era un delay, y entonces yo empecé a hacer juegos con el delay, y en eso empecé con ese riff, no sé dónde salió. Ahí. Fue en el momento en que Pablo... Ajá. Perdón, fue en el momento en que yo a Pablo le dije, mae, haga tum, 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 y Eric haga un rap, tum, 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 pa, Y yo, tum, tum, pa, y yo ya la canción la tenía escrita y este mae empezó a hacer eso. Esa canción era ska. Era un ska. No.
Tiene un montado en la vara que decía. Parararán, pam, parar, con Ah, tracks. pero eso era un pedacito ahí, una vara La- rarísima. que Había, paraba. grabado, había una grabación que con otros paraba y compas hacía que eso. era ska. Entonces, me acuerdo claramente el día que sacamos esa canción, porque empezó Andrés a hacer esa vara, Papillo hizo el bajo, y yo empecé a hacer una vara ahí con los tonos, para que no fuera un ritmo, sino que fuera algo diferente. O sea, que no fuera lo mismo de hi-hat siempre, sino que llevara un poquito de baila y toms. Y ese día salió eso, pero esa canción originalmente era ska. Y vacilón porque, digamos, me pasaba que me preguntaban que cómo se tocaba. Y mucha gente o ella me dice, vi un carajillo que estaba aprendiendo a tocar guitarra y lo primero que sacó fue el riff de Mer. Entonces fue vacilón porque como que trascendió entre lo poquito de la guitarra, eso es lo más trascendental yo creo que hice. Yo, y vos estabas rapeando conscientemente, digamos, o fue simplemente que salió así, porque sí, yo hoy, de hecho, que estaba escuchando otra vez la canción, y creo que nunca lo habíamos hablado, pero Giovanni está rapeando Total. a 100, ¿verdad? Aquí. Total y absolutamente. Es que, vuelvo y lo repito, desde el 82, con el disco License to Ill, empapado ahí totalmente. Y otra cosa vacilona de la canción Mer, me han preguntado más veces en la vida qué significa Mer que por qué se llama el guato. Pero no solo, digamos, como más, decir como 5 veces más, no, 3 veces más o 4 veces más, ¿qué significa Mer? ¿A qué significa el nombre del Y guato? es que la canción no lo dice. No lo dice. Sí, eso es solo si uno se sabe el cuento, pero sí, Sí. esa historia no está ahí en la canción. Correcto. Yo sé que no estamos hablando de eso, pero bueno, tengo que aprovechar. Esa canción tiene un video bueno, que es un video memorable. ¿Alguien ¿no? puede cortar la transmisión? Unas Y- varas. Y Todo es parte de- pues bueno, comentémoslo, porque la verdad es que todo el mundo tuvo que ver con el video de Mer cuando salió, y bueno, y de ahí quedó, ¿no? Yo incluso vi que estaba en DVDs de videos de rock nacional y todo, por ¿verdad? O sea, todo lado. el video se preservó, pero distaba, al menos yo lo voy a ver así, esto es mi opinión, el video no le hacía honor a la canción, No, digamos, porque es una para muy buena nada. pieza. Entonces, Fue algo muy raro y tiene que ver con la relación con DDM en un 100%. Entonces, lo extraño que yo todavía no logro entender es que ya habíamos grabado el Lamentico. Entonces ya el Lamentico estaba y ya lo habíamos lanzado aquí en Costa Rica. Cuando vamos a hacer una gira en el 2003 a México, entonces DDM empieza a distribuir discos en México y empieza a hacer asociaciones con disqueras en México. Y por alguna razón que no recuerdo, cuando hicimos el viaje en el 2003 a México, nos dijeron, ustedes van a ir a México a presentar el rock para el pueblo. Entonces ya habían pasado 3 años de la salida del disco y parte de lo que nos dicen es, tienen que llevar un video para presentar a la prensa. Y todo bien. Entonces, días antes de irnos, no sé si alguno tiene mejor memoria, grabamos unas escenas del video en una bodega y nos dijeron que alguien alguien experto en 3D nos iba a ayudar a hacer un video revolucionario nuevo con la nueva tecnología de animaciones 3D. Que era súper incipiente en ese momento, ¿verdad? La tecnología, digamos, digital estaban haciendo, nos dicen, vamos a hacer un video así, o sea, ¿verdad? El parte, digamos, de las escenas que nosotros grabamos fue en un parqueo cerca del Mercado Borbón, y luego en Pavas otras tomas ahí. Una montaña. Ajá. Y y lo curioso fue eso, ¿verdad? Que nosotros esperábamos un producto, no tuvimos oportunidad de opinar, ¿verdad? Durante la parte de la edición. Ajá. Y cuando nos enseñaron el video y ya estábamos más bien en una... Nosotros unos lo medios, vemos, sí. nosotros estamos en una conferencia de prensa en Universal México. Universal México, una conferencia de prensa con bastante gente de la prensa mexicana, muy agresivos con nosotros. AP. Y estamos en una mesa grande y bueno, y viene llegando de correo caliente desde Costa Rica el video y lo vimos enfrente de la prensa mexicana por primera vez y yo quería meterme debajo de la mesa, así literalmente. Fue un momento bastante vergonzoso y bochornoso. Y entonces nosotros salimos de ahí a un público, creo, a llamar directamente a Maristela a decirle, porfa, ese video no lo pongan en ningún lado. Y nos dicen, ¿cómo? Ya está rotando en todas las televisoras. Nosotros llevamos como 3 semanas en México en ese momento. Entonces Y queríamos quedarnos 3 años. no pudimos revisarlo, no pudimos ver nada. Y fue así, fue lo que fue.
estábamos en así, como en una conferencia y había, no sé, 20 personas y todos haciendo preguntas como, ¿qué tienen ustedes diferentes que no tengan los demás para llegar a triunfar en México? Y Giovanni resolviendo, y con Andrés. Y yo me fui, la verdad, con Martín a la mesa de bocas, porque ese viaje fue de mucha pobreza. Y comíamos estábamos saliendo a la Maruchan en esa época, y comíamos pura Maruchan durante un mes casi. Y varas del metro, y maní japonés del metro. Y ponen en esa conferencia de prensa ese montón de comida. Entonces, yo me fui con Martín a comer los bocadillos. Respondan ustedes, dice. Sí, los bocadillos. Y cuando estaba yo, cuando ponen el video y no así. Ya no pudimos comer más. Y la gente hizo, o sea, terminó el video y hubo un silencio así, no sé, 10 segundos. Y la gente dijo, En el caso mío, lo que pasa es que siento como que de la debilidad, y es una filosofía que me pasó con la banda toda una vida. De la mierda o la basura que nos echábamos, la convertíamos en combustible, al menos en mi caso. Y en ese momento yo sí sentí como que estos madres se habían caído. Y yo, ok, estoy solo. Y entonces cuando si los medios empezaron a ser agresivos, yo empecé a responder agresivo. A eso sí, sacándome unas teorías ahí de Jacques Cousteau. Y nosotros, ¿qué tenemos diferente? Bueno, nosotros primero no estamos diciendo que tenemos algo diferente. Nosotros somos un grupo más de que está papá y que está haciendo lo que quiere y amamos tocar, no sé cuánto. Y si a alguna gente, si en Costa Rica un porcentaje alto de gente le gusta, pensamos que aquí les podría gustar y venimos a probar. Si sucede, bueno, y si no, también. Una cosa así, yo me puse como más bien así como, me levanté más que ellos, por decirlo así. Porque ya Eric comiendo y Andrés debajo de la mesa. Y el video, y no sé si preguntaron algo, y al final de cuentas también, o sea, pude haberle inventado, es que no se metan con un cantautor, porque siempre tenemos ideas. Y entonces siempre, ahí le hubiera buscado el acomodo, algo, ¿verdad? No hubo mucho comentario con el video. Y Joa siempre ha sido muy positivo. Joa siempre ha tenido esa actitud que tal vez nosotros, yo siempre más bien soy como, todo lo veo negativo y me cuesta mucho acomodar para seguir adelante. Entonces, lo que es que Joa era todo lo contrario, entonces compensaba bien y creo que por eso está donde todavía sigue, ¿verdad? Joa nunca ha parado y supongo que nunca va a parar. Eso es lo que espero. Hasta que, como la de José José, la canción Seré. Una vez estábamos en un concierto en Cartago, no me acuerdo dónde, y teníamos un saxofonista que se llamaba Cacho, ¿verdad? Y estaba la gente, que no llegaba la gente, no llegaba la gente. Y estábamos todos así, como así, y hace Cacho del silencio. Madre, nos ve tan mal hoy. Entonces, esa frase se nos quedó marcada porque yo le dijo, ¿cómo que nos ve tan mal? Entonces, y nos fue súper bien. Pero esa frase quedó marcada en el positivismo de Joari, porque el maestro dijo, nos ve tan mal y todos, sí, maestro, nos ve tan mal hoy. Ladrones y policías. Esta canción, pues bueno, desde luego que es indispensable cuando uno habla igual del guato. Y al día de hoy, o sea, yo todavía me llama mucho la atención, he ido a actividades en las que el guato no está tocando, ¿verdad? Que tal vez solo tiene como rock nacional ahí puesto de fondo, con un DJ o algo así. Y esa pieza suena y toda la gente la canta, ¿verdad? Y la cantan con unas ganas, y digo, y evidentemente con especial énfasis, digamos, en una palabra, digamos, ¿verdad? De toda la letra. Pero, a ver, yo que soy pues contemporáneo de ustedes, yo recuerdo, digamos, la actitud que tenía, digamos, y hay que decirlo, por la fuerza pública y otros cuerpos policiales, con uno en esa época de andar oyendo rock y haciendo feo en la calle y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y que era muy arbitrario y muy abusivo el trato, digamos, de la fuerza pública especialmente. Y esa canción nace en ese contexto, ¿verdad? En el que uno efectivamente se sentía muy enfrentado a la autoridad. Y la canción al día de hoy se sostiene en muchos de esos aspectos todavía. Entonces, pues hablemos de eso, y creo que también hubo una gran liberación en incluir, pues, desde luego que una palabra que uno no podía decirla en ninguna parte porque te regañaban, ¿verdad? Y de repente salir a gritarla a todo pulmón, ¿verdad? Junto con todos los compas, la verdad es que tuvo un efecto catarsis ahí generacional que creo que funcionó muy bien. Sí, la única pequeña autocensura que nos hicimos que fue cambiar policías, ¿verdad? Por los hombres de Army. Sí. Originalmente la tocábamos con los policías de unos hijueputas, básicamente. Sí, es que bueno,
precisamente como usted lo dijo, todos los que vivimos esa época vivimos arbitrariedades, vivimos asaltos, o sea, es decir, que están tomando, bueno, agarran a estos y se los llevan para Guadalupe, los otros para Moravia, y cuando uno regresaba, las pertenencias, faltaban cosas, faltaba el reloj, faltaba la anécdota de durmiendo en un parque y que le robaron esas cosas, le pasó a una gente de Heredia en el parque de Calle Blancos, ahí frente a San Francisco, frente La al iglesia de pueblo. ladrillo, sí. Ajá, correcto. Y todo el mundo estaba viviendo esas cosas, nosotros lo vivíamos en carne propia, ni siquiera era como que llegaran a los conciertos a cancelarlo, eso era lo de menos, era lo que nos pasaba en las requisadas. Sí, entonces cuando yo escribí la canción sí originalmente decía Los Policías, pero yo tenía una tienda a los 300 metros de la comandancia de Heredia. Entonces yo decía, qué miedo, si algún día algún policía de estos está en un concierto o algún hijo y se da cuenta, mejor no, mejor le voy a poner Los Hombres de Army. Y cuando me preguntaban quién eran los Hombres de Army, una pandilla ahí de mi barrio que eran unos desgraciados. Digo, yo creo que todo el mundo entendió desde el inicio de quién estaban hablando, ¿no? ¿Verdad? Pues yo tenía un montón de policías amigos allá y yo con esa goma moral dándoles la mano, ¿qué, mi hermano? Lo curioso es que en ese tiempo la fuerza pública usaba color verde, ¿verdad? También, ahora Sí, ahora es un color otra azul, cosa, ¿verdad? entonces ahí ya nos Pero ayuda. también es algo, digamos, que para ese momento, ¿verdad? Histórico, era distinto, ¿verdad? A hoy en día. Y los uniformes eran de tela Army. De tela Army, sí, por eso. Y otra curiosidad es que me cuenta el público, ¿verdad? Que es, mucha gente, mae, toquen los hijos del Army. Y yo, ¿en qué momento dice los hijos del Army? O si no, así ya muy en su razón, así ya, mae, toquen los hombres de Army. Y no se llama así. Eso por un lado. Y luego mucha gente me cuenta que escuchaban el disco a todo volumen y cuando venía esa canción, los hombres de Army, tenían que estar a la par del equipo de sonido para bajarle el volumen en esa parte. Y la pusieron después de las 12 de la noche, algún compa, programador en las radios, después de la noche la ponía, de las 12 de la noche. Sí sonó en radio. Sí sonó en radio, pero escondidas allá, por la 1 de la mañana, cuando la ponían ahí, rebeldemente. Hubo una vez, les digo, yo no me voy a acordar, tal vez ellos me ayuden. Estábamos tocando en la finca y llegó la policía. Y tocamos esa canción cuando la policía empezaba a sacarnos. Y nos sacaron. Y nos llevaron a todos a la cárcel. ¿No? Pero es que no me acuerdo claramente porque esas épocas, yo tengo unos vacíos ahí perdidos. Etílicos. Pero sí pasó eso, ¿verdad? Sí, claro. Estábamos tocando y La presencia. tocando los más la puerta de la finca y nosotros cantando esa canción. Y abrieron y nos llevaron a todos. La presentación de Pequeña Dosis de Mentira Nacional de Calle Presentación Dolores. de Calle Una de las más Dolores. grandes anécdotas del rock costarricense. Sí, Sí, hicieron un show, ¿verdad? Hicieron todo un despliegue enorme policial y más Un bien montaje, le digo yo. lo particular fue que Joa más bien llamó a la calma. Entonces, en el momento que ya nos dimos cuenta que nos iban a botar las puertas y nos iban a sacar a todos la policía, Joa le dijo a todo el mundo, más sentados. Todo el mundo se queda sentado, nadie se mueve, que estos más no tengan la más mínima excusa para decir que agredieron a alguien aquí. Y efectivamente, así fue, y la gente se empezó a levantar y empezaron a salir, y todos empezamos a salir, y empezaron a preguntar, ¿quiénes son músicos? Y, yo soy músico. Y yo creo Creyendo que nos iban a dar nos iban a VIP. sacar por otro lado, y nos metieron a todos en una perrera y nos fueron a meter a la cárcel de Cartago. Todos. Me hace gracia todos. porque había un compa, bueno, Montero, ese día iba a la par mía y como que, yo no sé si era que no tocaba o lo que sea, pero mi amigo Montero, y yo, él también es músico. Y después, para la perrera. Eso yo más, hijo de... Yo, perdón, yo no sabía que era para esto, pero ahí todos nos morimos de risa. Sí, pero ese episodio siempre me recuerda eso y, bueno, por ejemplo, lo de la fosforera, o sea, eran épocas en las que efectivamente casi que escuchar rock en cualquiera de sus vertientes era un delito, ¿verdad? Entonces, y la policía sí era pues muy arbitraria en su trato. Pero bueno, la canción es un testimonio, es una fotografía de esa época. Absolutamente, y no solo mío, sino de toda la gente del momento, de ese momento. No, yo a alguien le pregunté y más bien un día después me dice, mamá, eso no significa eso. Y yo, usted cállese, ya la vara está grabada hace mucho. La otra que El quiero policía que suena Ceric, por cierto. sí, el del inicio, el de la radio patrulla. Los más de Nexo.
nos prestaron un megáfono, porque en esa época la vara a ellos era tocar como corno, entonces tocaban con megáfono. Entonces nos prestaron el megáfono, que después tiene una historia muy larga de megáfono. Y yo hice la intro ahí de aquí es 15, es 15. Ganador, perdedor, yo me acuerdo que a mí la canción me gustaba mucho, pero ahora, oyéndola ya a la luz de los años, y ustedes me explicarán mejor, pero yo me acordé todas las veces que a mí me asaltaron en esa época, y fueron bastantes, digamos, o sea, uno se acostumbraba a que lo asaltaran en la calle. Si uno era joven, digamos, me robaron un reloj, me robaron la bicicleta, me robaron, o sea, y con cuchillos y pistolas, y era como uno se acostumbraba, lo cual era rarísimo, a que lo violentaran en la calle, ¿verdad? Y fue la época de los chapulines, y, digamos, y los teletubbies y todo ese tipo de grupos o bandas que al final eran un reflejo en realidad de pobreza, de otro montón de situaciones que uno tal vez no podía entender en esa época, pero la verdad es que vivimos muy, muy inseguros, ¿verdad? Y uno andaba a pie por todo lado, ¿verdad? Y la verdad es que nos exponíamos mucho. Yo escuchando esta canción decía, ¿cómo? Nos fue bien, ¿verdad? Porque en realidad yo recuerdo mucha gente que la apuñalaban para quitarle el reloj, porque ni siquiera tenemos celulares, ¿verdad? Entonces o para quitarle los tenis, o para quitarle Sí, la jacket de mezclilla, ¿verdad? Entonces, por eso en una parte dice, son tan pobres que te quitan una gorra, los cigarros y la camisa también. Había gente que las mandaba sin camisa porque era una camisa Oakley o Gotcha. sí, rustic. Sí. Sí, exactamente. Pero bueno, hablemos también de eso. Yo no sé si parte también de una experiencia personal o era reflejo de lo que pasaba en esa época. Es que yo creo que el vivir mío y digamos, bueno, en el caso de cada uno de nosotros vivíamos la calle, vivíamos los conciertos, vivíamos la patinada, por decirlo así, y eran vivencias. Entonces, ¿cuánta gente no llegaba? No, hombre, mano, es que me ganaron las tenis. Y tal vez eran unas etnis que se venían comprando. Ma, y el deck, no, hombre, me lo ganaron en la Avenida Central. Entonces, eso era, yo siempre pensé, va a sonar como extraño, pero incluso hasta en la forma de tomar y hacer loco, que yo era, digamos, como vocalista y como pues, escritor, y que la banda era el embajador del público en una tarima. O sea, que todo lo que estaba viviendo la gente de ahí, nosotros lo cantábamos. Y por eso siento que había tanta identificación. Porque no había persona que no tuviera que recoger una teja para poder entrar al chivo o para poder comer. No había persona que no lo asaltaron. O no había persona que no le pasó un chasco con la ley. No había persona que no estuviera en contra del bipartidismo. O sea, todo eso es como una estampa de la época. Y que al final de cuentas cosas como Linda Costa Rica, que el día de hoy sigue de mal en peor, pues ya eso es, no sé, como, ya no es culpa mía ser tan predictivo. Una canción que a mí me sorprende lo bien que ha envejecido y que no habla bien del país es Salgamos Corriendo. Es una canción que yo, digamos, perfectamente se podría escribir ahora y tiene todavía todo el sentido, cuidado si no más, digamos, ¿verdad? Entonces, que tiene que ver, pues, evidentemente con las figuras que vienen, digamos, de la religión. Pero también es una canción muy, muy fuerte, digamos, en su aproximación al tema, ¿verdad? No se guarda nada, digamos, ¿verdad? No tiene medias tintas, es bastante explícita incluso, y no solamente con un tema, porque habla de figuras que vienen de la parte católica, habla de figuras que vienen también de otras vertientes, digamos, del cristianismo, pero yo la escuchaba, al menos en esta semana, y decía, esta pieza se sostiene perfectamente al día de hoy, ¿verdad? Un poco por toda la situación que estamos viviendo. No sé, digamos, a partir también de dónde es que sale, yo, digamos, entiendo la referencia, por ejemplo, me acordé de Zacarías, ¿verdad? Del pastor Zacarías de esa época, pero también hablemos un poco del efecto de esta canción. Bueno, ok. Tal vez siento que el papel mío en este momento está como contar un poco más allá de la parte lírica. Hay una parte personal y yo creo que al final de cuentas somos una generación que rompió con eso de darse por el pecho con una piedra, si no Dios se lo lleva para el infierno, lo manda al infierno. Somos de una generación en la que sentimos que porque un ser humano imperfecto como nosotros nos va a decir cómo ser perfectos. Entonces, la religión per se, la palabra religión,
y los rituales y todo ese tipo de cosas ya nos parecen absurdos hasta cierto punto. La espiritualidad no, pero ahí sí ya estaría hablando muy de mí, de mi contacto directo con un ser superior, al cual le puedo llamar Dios, le puedo llamar Mahoma, le puedo decir ya o lo que sea, pero un ser superior que es el que vela o que hace que mis cosas salgan bien y que me da la oportunidad de decir, elija el bien o el mal, y también que el bien y el mal son relativos, etcétera, etcétera. No, por decirlo así por encima, eso es como la filosofía, o sea, las religiones. No venga un humano a decirme qué hacer cuando usted tal vez también tiene ahí. Y el título es lo más gracioso de la canción, aunque no me lo crean. Usualmente, y más en esa época que era más profílico, se dice, pues no vaya a decir condón en profiláctico, más profílico escribiendo, por querer usar una palabra fina. A mí me decían una frase y me gustaba, y yo decía, madre, voy a hacer una canción con solo el título. Pero esta canción, bueno, un día estábamos en la calle La Amargura, llego yo, estoy con mi mejor amigo, y llega un mae que todo el mundo le decían sanguijuelín porque era muy pega, y nadie quería andar con él porque se le pegaba a uno, pero así, ya como una sanguijuela. Entonces, ¿qué más? ¿Qué van a hacer? Ah, mae, es que hay dos chicas, y entonces mae, vamos a ir él y yo donde estas dos chicas. Mae, ¿puedo ir con ustedes? Y yo, mae, ¿cómo se le ocurre? Si somos dos. Mae, pero no importa, yo me quedo ahí, no hago nada. Y yo, bueno, igual no va a hacer nada, pero, mae, ¿para qué va a ir? Ah, mae, qué madre. Bueno, mae, pura vida, ahí lo veo. Y se iba detrás de nosotros. Y llegó otra tercera persona. Mae, es que mae no podemos, mae, no hay cómo despegárselo. Bueno, el asunto, para no se larga la historia, se lo juro, habían como 14 personas y todo el mundo buscando opciones para lograrlo. No sé, como que se nos metió a lograr deshacernos del mae. Y no se podía. Decía, mae, ¿qué? Bueno, son 3 taxis, 3, 4, 4, 12. Ay, mae, sorry, no puede ir. No, no importa, mae, dígame, yo pago un taxi solo. ¿Dónde es la vara? Y mae, este mae es invencible, mae, ¿qué hacemos? Hace un mae, ya sé, salgamos corriendo. Yo me imaginé, y yo me estallé demasiado de risa, yo me imaginé todos que salimos corriendo, mae, no sabía ni por qué, y era que estábamos huyendo del mae. Entonces yo me paré, saqué mi billetera, siempre ando lapicero desde esa época, y escribí en mi billetera, salgamos corriendo. Y luego dije, voy a ponerla en un contexto de algo que no nos guste. Y entonces esa es la historia del título de la canción. Y bueno, ya Andrés quiere, no sé si quería agregar algo. No, en mi caso, esa es mi canción favorita del disco. Esa es la que más me gusta. Yo iba a decir respecto a las canciones que, digamos, Giovanni dijo que él llevaba las ideas y nosotros nos acomodábamos, pero nunca fue algo impuesto, porque nosotros, cuando yo escuché por primera vez, salgamos corriendo, yo dije, mae, esta es nuestra realidad. O cuando pusimos ganador perdedor, a mí nunca me asaltaron, yo no sé por qué, será porque siempre fui así como chiquitillo, pero tuve una suerte o era muy miedoso y me escondía, pero nunca me asaltaron, pero a todo el mundo asaltaban. Entonces cada vez que Giovanni llevaba una canción que se adaptaba a lo que estábamos viviendo, uno decía, ay, qué piezón, y no, o sea, nunca fue como, ay, qué feas. No, siempre dijimos, uy, madre, qué chiva. Cuando escuchamos Lindo Costa Rica, no, ¿qué es esta cosa tan loca? Entonces, era fácil adaptarse a un concepto que estábamos viviendo todos y lo adoptábamos como nuestro. Y recuerdo un episodio en que no recuerdo si eran las letras que las tenía yo ahí por alguna razón, si estábamos grabando, y una de mis tías leyó la letra, salgamos corriendo, y a mí me pegaron una regañada, porque todas eran, en ese momento adoraban al padre Minor, ¿verdad? Era como el rey. Entonces, estuvo complicado ahí en mi casa. Digamos, yo aquí repasé lo que uno puede decir que son como las piezas más, las más icónicas y las que tienen, digamos, más popularidad del disco, que no todas son lo que uno puede llamar un sencillo, muchas fueron orgánicas, ¿no? Digamos, que crecieron solas. Pero digamos, de las otras canciones que no hemos mencionado, ¿cuáles sienten ustedes que es la pieza igual que merecía más atención o que les hubiera gustado que también lo hubiese logrado, digamos, trascender suficiente como estas otras que ya hemos abordado? Para mí, Comando, porque tenía un trasfondo muy interesante y la gente nunca lo entendió. Entonces, digamos, era la historia del asalto de Boca Tapada, del secuestro. Entonces, nosotros lo teníamos clarísimo, pero la gente no lo entendió y era una canción que para mí
Y de hecho la disquera en un momento la tiró, la promocionó en Vox y en, no sé, Juvenil. Y sí, y no fue entendida, pero me parece que es una de esas canciones que tenía para dar más. En mi caso, Comando. No, yo no. Nosotros creíamos que Evolucionar era el tema insignia y fue la que tiramos de primero en la radio. Y tanto así que es el que abre el disco. Sí, y se movió, pero no, después fue Te diré te quiero atropellando todo. Entonces sí. Yo siento que el disco no tiene como mucho para pegar en la radio. Era muy contestatario. Entonces, bueno, más bien siento que logramos demasiado con que sonaran alguna que otra canción. No tiene pies ni cabeza de cómo pegar en una radio, pero amo la letra de Bomba. Amo esa letra, pues obviamente por lo que representa. Y con respecto a lo de Evolucionar y todas esas, es que cuando ya sacamos el disco sentíamos que ya Te diré te quiero y Ladrones y Linda Costa Rica ya eran como muy conocidas. Entonces, que ¿para qué las vamos a tirar como single? Y tiramos Evolucionar en Radio U y quedó de número 1 del año. Y al año siguiente quedó como la canción más, ya no la pongan por favor. Ya la estaban quemando. Quemadísima, sí, la antiescalera. Y quedamos en la escalera y la antiescalera. Luego cuando nos tiramos digamos ya pues que firmó DDM, pasó lo mismo, no quisimos tirar. ¿Y cuál fue la que tiramos ahí? Comando, Ganador, Perdedor, que ese sí, y sí sonó un montón, salió en el recopilado de la emisora 911. Sí, lo recuerdo, tengo ese disco, de hecho. Bueno, venía con grupos chivas de afuera también, ¿verdad? Hay un detalle que yo quiero decir de ese disco. Yo creo que nosotros nos tomó por sorpresa lo que pasó, pero por lo menos yo nunca pensé, nunca en pegar. No, para mí era el vacilar, ir a tomar y a estar con los amigos. Jamás pensé que el Guato y el disco llegaran a hacer lo que hicieron, porque por lo menos en mi caso era una diversión en la que este mae me dio pelota. Pero lo que después hizo el Guato, eso, el Rock para el Pueblo, no fue pensado un disco para estar en la radio, nunca. Fue un disco que Giovanni hizo las letras, hicimos la música simplemente porque nos nació, porque nos gustó, pero nunca pensamos, en el Lamentico sí pensamos, ya es otro tema, pero sí pensamos, esta canción puede manejarse así, puede funcionar así, pero con Rock para el Pueblo todo fue orgánico. Como iba saliendo, se tiró y... Es un disco muy lo que es, eso era lo que éramos, así sonábamos y eso era lo que tocábamos y eso es lo que está reflejado en el disco. Entonces, no hay metrónomo, no hay producción pensada, era lo que queríamos hacer y nos preguntaban, ¿qué quieren grabar? Vamos a grabar, no sé, unas castañuelas. Era así, literalmente. Y tomábamos mucho todos en esa época y grabábamos bastante alcoholizados. Pero no tanto como para no saber lo que sí, estamos exacto, haciendo. exacto. Más bien ahí, era una fiesta más, grabar el disco era una fiesta más, era en la madrugada, no teníamos presupuesto, entonces grabamos de madrugada, era bastante cansado. Yo creo que quedé todavía más flaco de lo que soy en esa época. Era complicado. Yo nunca pensé en lo que Eric acaba de decir, de pegar o no pegar, y es vacilón, porque digamos como mi frase o lo que tenía en mi cabeza no era la palabra pegar, era que se reconociera, o sea, que la banda fuera conocida, ¿verdad? No pegar en una radio. Tal vez eso, si se da, se dio, es que ni siquiera lo pensaba. Era hacer lo que amábamos, marcar cosas. Digamos, por ejemplo, estoy hablando a nivel personal, a título personal. Cuando yo tenía niño problema, nadie sabía quién era Violent Femmes. Entonces yo agarré y me trajeron, y yo, ¿qué es esto? Y empecé a tocar Blister in the Sun. Y cuando llegaban, esta canción de una banda que se llama Violent Femmes, todo el mundo salía para las casas a buscar Violent Femmes con los amigos o lo que fuera. Yo, páseme esa banda. Cuando Pennywise, esta canción se llama Brought Him, de una banda que se llama Pennywise. Social Distortion, nadie la conocía. Pixies tocaba. Entonces yo siempre he querido como
dar a conocer. Incluso ahora en mis shows, hay canciones que no son conocidas y esta es una cumbia de los Caligaris y me he hecho, porque me gusta como eso, dar a conocer. Y tal vez lo que sí quería era eso, como dar a conocer y dejar algo, o sea, ya como mae, que no somos el mismo grupo que sale así sin mangas, ahí ya tocando, que no es tan rock, entonces por ahí anda la vara. Dicho eso, y yo creo que ya como para ir cerrando, a ver, un disco que se grabó sin productor, con instrumentos prestados, en la madrugada, con un ingeniero que parecía que no era tan ingeniero. ¿Me entiende? Uno va sumando ahí un montón de características que eran la receta como para que esto no saliera bien. Y sin embargo salió bastante bien. O sea, este es un disco que al día de hoy y ya pues 25 años después, no solo se escucha muy bien, tiene todo el sentido que suene como suena, sino que es un documento de la Costa Rica que éramos en ese momento y de la juventud que éramos, porque yo me meto dentro de ese mismo saco. Y pues yo creo que, no, creo que la misión fuera, digamos, pasarla bien con los compas o darse a conocer, esto se sobrepasó y con creces, digamos, a la vuelta de tanto tiempo. Sí, un detalle importante, bueno, que fue inesperado en ese momento fue que nosotros tocamos aquí en San José, todos los conciertos eran en San José y de un momento a otro empezamos a salir fuera de San José, a Guapiles, a Palmares, y eso también fue llevando, digamos, lo que era el movimiento, o lo que inició como una escena underground a diferentes provincias, ¿verdad? Lugares donde no era, digamos, no era tan usual, ¿verdad? Muchas veces llegamos a conciertos y la gente quedaba con el pelo parado, ¿verdad? De ese escándalo, de verdad, que para ellos era en ese momento, porque tal vez no tenían, digamos, ese conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la capital, ¿verdad? A nivel de música, ¿verdad? O en la escena. De mi parte, para el rock para el pueblo, lo digo muchas veces y lo tengo siempre presente, fue un disco grabado con una ingenuidad y con una, no sé cómo se dice, genuinidad, bueno, muy genuinamente, con mucho amor, con mucha pasión, con mucha diversión y sin ningún interés, más que poner nuestra música en un disco compacto. Entonces, muchas veces la fórmula no está en que nos mezclen en Abbey Road, ni que venga el bajista o el guitarrista de una banda famosa de Estados Unidos o el ingeniero que también le grabó Bon Jovi a YouTube. No es eso. Canciones, yo le digo, son canciones. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si alguno tiene algún mensaje de cierre, pero yo al menos voy muy complacido primero porque me voy con un montón de información que no tenía antes. Y entiendo más el disco a partir de estos relatos que nos han compartido Pablo, Eric, Andrés y yo. Así que pues de mi parte les reitero que esto queda, bueno, ya alojado en la memoria de la biblioteca y de la fonoteca. De nuevo, muchísimas gracias a todo el equipo por este valiosísimo esfuerzo que están haciendo de conservar la memoria de Costa Rica. Y les reitero la invitación para que nos acompañen el 21 de noviembre con la última fecha de este año, que vamos a tener a Bernardo Quesada hablando de su disco Cuervo Blanco. Así que ojalá nos puedan acompañar en ese momento. Y de nuevo a ustedes cuatro les doy muchísimas gracias, no solo por haber venido hoy, sino por tantos años de justo esto. Yo estas historias, muchas las había escuchado en ambientes mucho más informales y las he disfrutado montones siempre. Así que les doy muchas gracias por la confianza de compartirme todas estas anécdotas y pachos que sin duda es muy bonito poder también entregárselos a la gente. Bueno, primero, Víctor y el equipo aquí de la biblioteca, muchísimas gracias por invitarnos, tomarnos en cuenta. Y se siente bonito, ¿verdad? Que le celebren a uno un trabajo que hizo hace tanto tiempo y igual con tanto cariño como se hizo el rock para el pueblo. Y lo otro es de poder reunirnos los cuatro. Hablamos muy seguido, pero son pocas veces en las que estamos los cuatro juntos. Y siempre es bonito ver estos más, es lo más lindo que nos puede pasar. Bueno, pasan los años, ¿verdad? E igual la amistad entre nosotros se mantiene.
en el momento que nosotros dejamos el grupo y Giovanni decidió pues, continuar con el proyecto, desde ese momento hasta ahora siempre hemos mantenido una muy buena relación, ¿verdad? Y parte de las vivencias, ¿verdad? Es lo que nos mantiene todavía, ¿verdad? Con ese lazo, ¿verdad? Entre nosotros. Yo en lo personal quiero decir algo que siempre trato de decirlo, y sonará un poco pero yo siempre le doy las gracias a Giovanni porque él me metió en esto y me hizo tener una de las experiencias, aparte de mi familia, más enriquecedoras que he tenido en mi vida. Yo lo que viví con el Guato, y yo le digo a las personas que hablamos de música, yo siento que es indescriptible. O sea, por mi parte fueron 10 años de experiencias, emociones, y yo no era ska, nunca me gustó el ska. Y era otro ride, y lo que me metí y lo que viví, siempre digo yo, Giovanni, toda la vida se lo voy a estar agradecido, porque junto con el crecimiento personal y de mi familia, ha sido la experiencia más enriquecedora que he tenido en mi vida. Entonces, él siempre se lo he dicho y él lo sabe claramente, y se lo agradezco porque, a menos a mí, me metió en este coladero raro, y que hasta el día de hoy sigo feliz de estar ahí. Entonces, nada más ese detallito. Gracias, Joan. Bueno, y de mi parte, agradecerles a ellos porque cómo me aguantaron tanta locura. Sin embargo, parte de esa locura mía, yo creo que a veces las personas más chifladillas son las que causan así como cierta atención. Y al día de hoy yo a los más de la banda les llevo una idea y hacen, maje, pero yo, maje, hágala, no importa, usted no sabe si en el 3050, como dije ahora, esto va a ser un elemento ahí que inventamos nosotros, hágale, dele. Para que lo pongan ahí en la vara de los riffs de Andrés otra vez, ¿verdad? Él los inventó en el 3050, cuando estén de moda en Costa Rica. Entonces, le doy gracias a ellos por haber creído en las loqueras, por haber aportado, ¿verdad? Porque siempre he dicho que el Guato ni siquiera por cerca me gusta que me llamen, que yo crean que yo soy el Guato, o sea, eso es solo un sobrenombre, como a Luis de Gandhi, que le dicen, ¿qué Gandhi? Como a tal mae otro de los Garbanzos, que dice, ¿qué Garbanzo? Pero eso es hasta ahí. El Guato es una banda desde Pablo, que fue el primero, hasta un mae que se llama Jordan, que ha sido el último en ingresar. Todos han sido parte de esto. El público, personas como usted, Víctor, que le agradezco y siempre se lo hago saber enormemente, junto a Ana María Parra, Isaac Lobo, Eric Carvajal. Eric Carvajal y un montón de gente que siempre estuvo ahí. Y también, bueno, vuelvo y repito que parte de la loquera mía y toda la vara era la gente que veía eso y decía, este más es igual de loco como uno y está ahí. Entonces yo siento que mucha gente incluso, como a mí el efecto 2 minutos, el efecto Green Day es, hágalo, es fácil, ¿verdad? Aunque no sea tan fácil, yo siento que el Guato le ha dicho eso a muchas bandas de Costa Rica, como si pegaron estos maes, si estos maes pueden, yo también puedo, y no me avergüenza, más bien me hace sentir feliz de haber podido abrirle la puerta hacia este mundo a muchas bandas. Entonces, bueno, pero para terminar, Pablito, Andrés, Eric, muchas gracias por acompañarme en mis loqueras. Y disculpas por tantas loqueras allá con las birras y demás. Hoy cumplo 20 años de no hacerlas. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Gracias por venir, por favor, si ustedes son la razón. Y gracias al equipo también.